conversar, lo que te deja sin palabras. Y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Siempre soy. No tenemos las respuestas. Nos gusta hacer preguntas. Economista y docente, fue viceministro de Economía de Axel Kicillof en el último tramo de la presidencia de Cristina entre 2013 y 2015. Fue uno de los economistas elegidos por Alberto Fernández cuando era candidato presidencial, junto a Cecilia Todesca y Guillermo Nielsen. Sin embargo, no ocupó ningún cargo público en ese gobierno. Actualmente es fundador y director de P×Q, una consultora económica. Sus intervenciones públicas generan debates entre economistas, periodistas y la audiencia. Emanuel Antonio Álvarez Agis. Bueno, Manuel, muchas gracias. A vos. Hace mucho que no te entrevisto, hace mucho que no conversamos públicamente. Sí, un montón. Muy bien, primero muchas gracias. Lo primero que aclaro acá, esto es una declaración testimonial. Perfecto. O sea, tenés que, dentro de todo, tenés que tratar de decir la verdad. Pero no estoy obligado a declarar en mi contra. Exactamente. No es una indagatoria, no hay ninguna imputación contra vos de ninguna manera. Es una testimonial. Sos testigo de los hechos de los cuales fuiste protagonista, tu vida pública como economista, tus intervenciones y demás. Bien. Vamos a arrancar con la primera pregunta, una caracterización que casi es un momento de actualidad. Quiero decir que nosotros estamos grabando este programa en un momento probablemente desde el punto de vista económico más frágil del gobierno de Javier Milei y su ministro Luis Toto Caputo. No sé si lo caracterizás de esa manera. Sí, y además, por lo menos para como miro la economía yo, también muy importante, también muy frágil desde lo político, ¿no? A partir del escándalo con Libra. Aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol. Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Yo siempre que miro esas cosas digo, bueno, esto es Latinoamérica, digamos, los gobiernos no se caen por escándalos de corrupción, salvo que estén acompañados por una economía horrible y una oposición bien articulada. Entonces me digo que Milei era, bueno, uno de tres. Tuvo un escándalo, la oposición no está articulada, económicamente viene bajando la inflación, que parece ser como su único objetivo en su programa económico. Después de Libra viene esos trastabilleos que vimos todos públicamente, 2 meses malos de inflación, febrero ya sabemos, marzo probablemente sea malo también, y empieza a haber rumores de acuerdo con el fondo que se anuncia pero no están, y hoy el ministro con una declaración donde... Confusa. Digamos, era un ministro que salía y decía, no vamos a devaluar, los que apuestan en la devaluación van a perder, no entienden nada, qué sé yo. Y hoy abriendo la puerta que cualquier cosa puede pasar, y el mercado así... Titubeando. Sí, básicamente, lo cual llama poderosamente la atención, porque si vos no tenés nada para anclar el mercado, como se dice, es una declaración que diga, miren, no están viendo que viene esto y esto es sólido, bueno, lo mejor que puedes hacer es no ir a declarar nada y hacer cosas para que las cosas pasen, ¿no? Vos fuiste viceministro de Economía. Casi el principal trabajo que tiene un ministro de Economía es marcar el rumbo y generar expectativas, más allá de las variables económicas. O sea, más o menos. En Argentina eso es un poco distinto, porque hay un problema de credibilidad. Digamos, entonces, cuando vos tenés credibilidad ganada, es probable que el ministro pone cara seria y el mercado se acomoda, literalmente. Pero lo que está pasando ahora es que le está perdiendo credibilidad los que antes le creían. Yo nunca le creí, por ejemplo, a Caputo. Yo no creo que el mercado tampoco, que Milei haya generado un gran cambio en la credibilidad en Argentina. Donde sí tiene un punto para apoyarse es que él dijo, voy a hacer el ajuste más grande en la historia de la humanidad. El mercado dijo, debe ser que lo dice, pero después no lo va a hacer. Y lo hizo. Pero déjame ponerte el punto de la credibilidad para que se entienda bien la problemática de hacer política económica en Argentina. ¿Conoces una cosa que se llama la teoría maradoniana de la tasa de interés? Teoría maradoniana. Yo soy maradoniano, pero esa teoría no la conozco. A ver cómo sería. No, es una cosa de los economistas que no tenemos sexo, digamos, y trabajamos de mirar esas cosas. Hace muchos años, creo que si no me equivoco, es mediados de los 90, el Banco Central de Inglaterra, que es el primer banco central del mundo, o sea que es una autoridad monetaria que tiene una historia espectacular, hace una muy buena política monetaria para salir de la inflación de los 70s, de la crisis del petróleo. Y a los años
el presidente del Banco Central de Inglaterra hace una intervención y le dicen, bueno, cuéntenos cómo ha logrado manejar la inflación tan bien desde este punto de vista. Y él dice, bueno, porque yo apliqué la teoría maradoniana de la tasa de interés. Es muy interesante porque el que lo dice es un inglés. Sí. Entonces el tipo dice, bueno, en el segundo gol a Inglaterra, todos argumentan que Maradona gambeteó a 7, 8 jugadores. Sí. Él dice, eso no es así, en realidad Maradona corrió en línea recta. Pero la expectativa de los defensores de saber que estaban ante el mejor jugador del mundo y la credibilidad de Maradona de ser el mejor jugador del mundo alcanzaba con que los defensores tuvieran la expectativa de que los iban a gambetear para que los volteara. Y por eso el segundo gol en realidad es Maradona corriendo en línea recta. A primer punto no corrió en línea recta, pero es un inglés que está dolido. Bien. Pero aplicado a la política monetaria, ¿qué quiere decir? Que si vos construiste la reputación de ser un banco central que vence al mercado, que baja la inflación, que controla el dólar, con el tiempo, cuando ya te ganaste esa reputación, el mercado ya sabe que le vas a ganar. Entonces, con que vos solo... ¿Qué es lo que pasó el año pasado? Exacto. Con que vos solo amagues... Desafió a una devaluación, Claro. y la terminó ganando. Y ahí la gana el Banco Central, entonces el mercado queda como diezmado mucho tiempo. Inclusive a tus colegas. Sí, sí, totalmente. O sea, muchos colegas, no sé, Dalpolleto, Lacunza, estaban diciendo que el dólar iba a estar a final del año pasado a 1.350. Bueno, y ahí hay una cosa que paradójicamente daña la credibilidad de Milei. ¿Por qué? Porque, a ver, para que se entienda qué está haciendo Milei, que me parece importante ponerlo, aunque sea en términos más globales. Primer punto, Milei arranca con un programa inentendible que era la dolarización libertaria, sin banco central, que eso muere el día que Milei asume. Ahora, lo normal en un banco central que no tenía dólares y quería dolarizar era, bueno, dame dólares hasta que veamos hasta a qué punto puede dolarizar Milei la economía. No pasa eso. Pero uno dice, bueno, ok, este tipo es libertario, si uno ordena ideológicamente, digamos, a la economía, después de los libertarios, no tan a la derecha, pero incluso en el espectro de la derecha, ¿qué viene? La ortodoxia. Entonces uno dice, ok, viene un plan ortodoxo. Viene un ajuste fiscal, una devaluación, una salida del cepo y una libre flotación del dólar. Cuando uno se imagina ese programa y se da cuenta que la primera devaluación de 800 se queda corta en mayo, entonces empezamos a decir, bueno, si este tipo es ortodoxo, ahora sale del cepo y el dólar se vuelve a mover y sigue siendo un programa que uno podría clasificar de ortodoxo, digamos, duro en lo fiscal, duro en lo monetario. Lejos de hacer eso, el programa se transforma en una cosa, desde el punto de vista técnico, Muy intervencionista. muy heterodoxa. Porque vos tenés el principal precio de tu economía El dólar. regulado, el dólar. Entonces el programa se transforma técnicamente hablando en lo que se llama un ancla fiscal y un ancla cambiaria. Y el ancla cambiaria es lo que le permite a Milei decir, son todos mandriles, los domé. ¿Por qué? Porque cuando vos controlas el dólar, ahí sí la inflación baja más rápido que con un programa ortodoxo y la economía se recupera más rápido que con ¿Qué es un lo programa... que intentó hacer y no le está saliendo ahora? Bueno, ahora el programa empieza a trastabillar, pero si uno cierra el año 2024, ¿no? ¿La economía cayó en B corta, o sea, cayó rápido, se recuperó rápido? Sí. ¿La inflación terminó abajo de lo que esperaba el mercado al principio del año? Sí. ¿Porque Milei hizo el plan ortodoxo más exitoso en la historia de la humanidad? No, porque transformó eso en un plan heterodoxo muy pragmático, donde guardó un montón de Liberó ideología en el placar. Casi todos los precios de la economía, menos el dólar y los salarios, ¿no? Bueno, justamente, con heterodoxo no significa lindo, progre, mejor distributivamente hablando. Heterodoxo significa que vos nos dejás a los designios del mercado la administración de los precios de la economía. Eso se puede hacer para que los trabajadores se llenen de plata o para que las empresas se llenen de plata. Digamos, hay partes, no sé, de administración de la economía de la Unión Soviética que son ultra ortodoxas, pero vos la caracterizarías ideológicamente de derecha, partes, ¿no? Probablemente la NEP es una parte que uno podría clasificar como Hablando de la política económica. de la nueva política, de la nueva economía política. Lenin, ¿no? Exacto. Entonces, mi punto es, ortodoxo y heterodoxo no es idénticamente igual a popular y conservador, si querés. Digamos, es simplemente si vos decís, esto lo regula el mercado o esto lo regula el Estado. ¿Para qué lo regula el Estado? A veces lo regula para los intereses de la mayoría, a veces para intereses de la minoría. Liberar todos los precios de la economía, como no sé, la medicina prepaga y no... Bueno, fíjate ahí. No convalidar las paritarias, inclusive, eso es
podemos decir que es conservador, ¿no? No es distribucionista. Yo diría que el principal aspecto regresivo en materia de distribución del ingreso del gobierno de Milei, ¿Cuál es? yo creo que no es ese, sino que es el ajuste fiscal y su composición y cómo él eligió dónde cargaba el peso del ajuste, porque Que es fundamentalmente sobre los jubilados. sobre los jubilados, Los subsidios. sobre la obra pública, sobre los empleados de la construcción que no tienen obra pública, pero más aún, vos pensás lo siguiente, este es un programa donde, bueno, ok, Argentina vino haciendo las cosas mal, hay que poner el hombro, hay que hacer un ajuste, listo. ¿Quién paga el ajuste? Dice Milei al principio, la casta. No. Uno diría, bueno, ok, deben ser el 5% de los tipos que vienen a Argentina, bienvenido sea, es un ajuste muy popular. No pasa eso, un tercio del ajuste lo pagan los jubilados, pero con componentes raros, porque si vos me decís, mira, Milei le hizo ajustar el cinturón a toda la sociedad, pero la verdad que se ajustaron más los pobres que los ricos, pero los ricos se ajustaron. Uno diría, bueno, está mal, pero no tan mal. Ahora no es así. Milei lo que hace es lo siguiente, suponete que vos tenés una empresa, 100 empleados, a la mitad lo tenés en negro, te guardás la plata de los aportes y las contribuciones en una cajita, sos un tipo que tiene una empresa de 100 empleados, pagás bienes personales, llega Milei. Al dueño de la empresa le dice, ¿vio que usted pagaba bienes personales? Sí, bueno, no paga más. Ah, ok, qué bueno. ¿Vio la plata que tiene en esa caja? ¿Esa plata negra que tiene en la caja? Sí, bueno, tráigala a un blanqueo que no le cobro nada. Ah, qué bueno. Che, y a los empleados que yo me quedé con los aportes y contribuciones y entonces no tienen los aportes para jubilarse, ¿se van a seguir pudiendo jubilar con la moratoria? No, la moratoria la cortamos. Y además a los jubilados de ahora le bajamos el 30%. Entonces, ahí es donde me parece que está el componente regresivo del plan. Si vos me decís, Argentina se quedó sin dólares. Yo soy un economista formado en la tradición keynesiana, estructuralista, heterodoxa. ¿Qué habría que hacer? Nos quedamos sin dólares, ¿eh? Peor sequía de la historia en el 2023. Tengo algo para refutarte en ese sentido. Termino con esto. Hay que hacer un ajuste. La diferencia entre un gobierno de izquierda y uno de derecha, entre un gobierno republicano y uno demócrata. El ajuste cuando te quedas sin dólares en una economía periférica, chiquitita, sin acceso al crédito, como es Argentina, es hacer un ajuste. ¿Qué te define como un gobierno popular o como un gobierno conservador? ¿Quién paga el ajuste? Bien. O sea, subí bienes personales. A ver, devaluaste 100%. Cada vez que en Argentina la devaluación fue relativamente grande, gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, le dijeron a los bancos, chicos, ¿vieron que tuvieron una ganancia extraordinaria por su tenencia de dólares? Bueno, les vamos a cobrar un impuesto sobre esa tenencia de dólares y sobre esa ganancia extraordinaria. Que no se va a llevar toda la ganancia, pero una parte sí, porque si no, tengo que bajar las jubilaciones. Entonces, me parece que en esa pata es que uno puede caracterizar al gobierno de Milei como un gobierno de derecha, digamos. Bien. Me gustaría poner un asterisco porque hay mucha discusión con respecto al tema de la falta de dólares de la Argentina. Sí. ¿No? Teniendo en cuenta la experiencia anterior, el gobierno de Alberto Fernández, bueno, asume con un superávit comercial del último tramo del gobierno de Macri. Sí. Tengo ahí los números ahí precisos, los revisé antes de la entrevista. El año 20, el año 21, el año 22. 22 todavía es un gran superávit comercial. Un sí. gran superávit, una cantidad de dólares a más importante. Sí, 22.000 millones, si no me acuerdo mal. Me parece que sumados da un poco más. Ah, todos sumados, sí, no, te decía por año. Da un poco Sí, más. sí, sí. O sea, y además creo que hacía mucho tiempo que en la economía argentina no se daba una cantidad de superávit comercial. Sí. Sin embargo, esos dólares no se cuidaron, no se resguardaron, no se protegieron. Hay mucha bibliografía al respecto, por ejemplo, lo que hacía el Banco Central, que aprovechaba esos dólares baratos, que estaban a la mitad, pues llamémoslo, porque la brecha llegó hasta 100 puntos, ¿no? Para que las empresas vayan liquidando, adelantando el pago de la deuda. Es una maniobra muy opaca, ¿no? Hay mucho back to back, mucho de filial que le presta a la local. Yo diría que al revés, bastante transparente lo que pasó. Bueno, Bastante transparente. Hay mucha opacidad alrededor de toda esa maniobra financiera de empresa, no sé, llamémoslo la multinacional que le presta a la local y que eso es un modo también de giro de dividendos. Sí, claro. Y bueno, se fueron los dólares, porque si vos te pones a pensar ahí, creo que la gran crítica que se le hace también a la negociación de Guzmán, digo, si vos ibas a ir hacia una negociación y sabías que ibas a terminar con el fondo, ¿por qué no llegaste a esa negociación con un canuto? Totalmente. Bueno, dijiste varias cosas, pero primer punto, yo creo que tanto vos como yo estamos bastante marcados
por una experiencia que fueron, diría, los mejores años de Argentina del pasado reciente, que es la experiencia que va desde la salida de la convertibilidad, algunos dicen hasta 2008, hasta 2011, no importa, más o menos, digamos los 6, 7, 8 años después de la salida de la convertibilidad. ¿Por qué? Porque esa Argentina era bastante sencilla en este sentido. Si vos juntabas más exportaciones que importaciones, tenías resuelto el año. ¿Pero por qué la cuenta se terminaba ahí? Por dos razones. Una, porque Argentina había hecho una muy buena reestructuración de deuda externa. Entonces vos la que juntabas de exportación menos importación no es que después decías, uy, ¿cuánto tengo que pagar de deuda? Porque la tengo que pagar con esa que tengo. Esa cuenta no estaba porque la economía no estaba endeudada. Y segundo, y eso es lo que para mí se empieza a lastimar fuertemente en 2011, la gente no ahorraba en dólares. Eso es un mito que uno no termina de darse cuenta. O sea, no es que Argentina ahorra en dólares siempre, todos los años, con la misma intensidad y la fuga de capitales es idénticamente igual siempre a 10.000 palos por año. Eso no es así. Entre 2003 y 2008 vos tenés demanda de dólares para ahorro chiquitita, 2.000 millones de dólares por año, en algunos años hasta cero. ¿Por qué? Porque el peso era una moneda fuerte, vos ponías un plazo fijo en el banco y le ganabas a la inflación. Entonces ya se te había ido eso de, no, acá dólares, viste, la de Franchella, uno arriba de otro, eso se había pasado. Entonces, pasa lo siguiente, vos podés tener un superávit comercial súper grande, pero después te tenés que mirar dos cosas. ¿Cuántos dólares tenés que usar para pagar la deuda? ¿Y cuántos dólares los argentinos, los multimillonarios y los no tan multimillonarios, van a querer guardar con los pesos que vos generes? Macri arruina lo de la deuda. Macri agarra una economía desendeudada y le carga, bueno, la mayor emisión de deuda 2 años consecutivos del mundo hizo Argentina. Después nos preguntamos qué podía salir mal. Y arriba de eso, comete lo que para mí es el error económico del siglo, y mira que van poquitos años de este siglo, que es el acuerdo con el fondo. Quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Si nosotros vamos a dejar esa deuda intacta como está, cada vez que vos me digas, che, muy bueno, este año Argentina va a tener, gracias a Vaca Muerta, 20.000 palos de superávit comercial, yo te voy a decir, Dani, ok, pero después de pagar la deuda, ¿cuánto me queda de eso? Porque hay años donde te vence capital, los intereses van subiendo con el tiempo, etcétera. Y después, si todo el tiempo estamos diciendo, ¿cuándo devalúa? ¿Cuándo devalúa? ¿Cuándo devalúa? Lo otro que te voy a decir es, che, mirá que ese superávit comercial, que cuando vos te lo comprás, ¿qué haces? ¿Emitís pesos en el mercado? Esos pesos van a querer volver a llevarse estos dólares porque nadie te cree que no vas a devaluar. Entonces, para mí el problema es que, como entre 2003 y 2008 o 2011, estos otros dos quilombos estaban muy arreglados, nos lo olvidamos. Pensamos que una economía tiene superávit comercial, listo, está todo arreglado. No, cuando vos tenés deuda y cuando vos no tenés moneda, puede haber un superávit comercial enorme y te lo podés fumar en 10 minutos. El error del Banco Central de Alberto Fernández es no darse cuenta que si el dólar paralelo vale el doble que el oficial, todos estamos con la expectativa de que en algún momento devaluás. Y si todos estamos con esa expectativa, ¿cuál es el trabajo? Sacarle todos los dólares al Banco Central, al precio oficial, lo más rápido que se pueda. Es lo que hicieron. Totalmente. Yo, en alguna declaración que me costó las puteadas de propios ajenos, dije, acá hay un festival de importaciones. Cuando importaban aviones. Escúchame, Daniel, yo pasé por la función pública. Cuando llegué, lo más alto que llegué ahí, que fue viceministro de Economía, ese año se habían importado en Argentina 7 aviones privados. 7 aviones privados. 7 aviones privados. Que los importa seguramente alguien, un millonario, ¿no? Nos llamó la presidenta de ese entonces y nos dijo... ¿Te llamó a vos? Al equipo económico. ¿A todos? Al ministro, a mí, puede que hubiera... La presidenta es Cristina. Sí. ¿Esa reunión fue dónde? Si no me acuerdo mal, fue en Olivos. En Olivos. Y me acuerdo que nos dijo, disculpe, ¿me pueden decir por qué creció en 5 aviones la cantidad de aviones importados en el país? Ella estaba al tanto de eso. El año pasado, que nosotros no estábamos al frente del Ministerio de Economía, se habían importado 2 aviones. Y este año se habían importado 7. ¿Y ella estaba informada por ustedes o porque se informó? Porque se informó. Es una persona que está en el detalle. Por supuesto. Entonces, obviamente, vos sos ministro de Economía, viceministro de Economía, estás viendo si de la soja te entran 20.000 millones de dólares o 25.000, te hacen esos grandes números, un avión privado puede valer 2, 5, 10 palos, no estás en esa cosa chiquitita. Bueno, vamos a ver, y ella dice, ¿cómo no saben quién fue? No. Y ella nos dice, ¿pero ustedes piensan que en Argentina hay 1.000 empresas que pueden tener avión privado?
30.000 personas que pueden tener avión privado, son 20 pibes que pueden tener avión privado, porque es una economía chiquita, digamos, no hay, Sí. no es Estados Unidos, digamos, que si vos te pones a pensar quién tiene avión privado es un montón. Bueno, me queda la anécdota, qué sé yo. Primer año de Alberto Fernández, ahí cuando la pandemia se empieza a liberar, se importan 78 aviones privados. 78. Y después ese número llega, si no me equivoco, hay una causa por eso. A ver, Ese número supera los 100. recordemos que compraban un avión privado pagándolo al dólar oficial, Exacto, cuando la brecha entre el oficial y el paralelo llevaba 100. exacto. Y obviamente... Esto quiere decir que si tenían los dólares físicos, lo terminaban pagando a la mitad. Olvídate, exactamente. O sea, el 50%. Vos te das cuenta que la persona que está en la conducción económica de nuestro país, en cualquier silla, en la del central, en la economía, sabe un poquito más de economía que vos. O sea que ese razonamiento que claramente. acabas de hacer es como la base. Sí, y medio que uno dice, bueno, había alguien distraído. Bueno, negro, al avión 79, medio que tendría dicho, me parece que es un quilombo esto, ¿eh? Poné que al primero te diste cuenta, al 79 alguien tendría que haber dicho, che, me parece que esto está un poquito... Pero más bien parecía ser una política, quizás estimular la importación de aviones. A un funcionario se lo preguntaron y dijo, bueno, no está prohibida la importación de... ¿A qué funcionario? No lo recuerdo. No, la verdad que en serio no recuerdo el nombre. Pero pasaba lo mismo con los yates, con los jet ski, o sea, pasaba lo mismo con movilidad de lujo, digamos. de lujo. Sí. ¿Se le pudo haber pasado a Martín Guzmán? A mí se me pasó. O sea que lo primero que te digo es, a mí se me pasó. Fueron 7, no 70, digamos, pero a mí se me pasó. A ver, te lo voy a preguntar de esta manera. ¿Se te hubiesen pasado a vos 70 aviones? No, pero aparte lo que no se me hubiese pasado es lo siguiente, Daniel. Cuando el dólar paralelo vale 20% más que el dólar oficial, hay algunos como nosotros, así medio morocho, que hacen trucos. Y vos decís, bueno, chicos, los estoy viendo, les pegas un coscorrón, la wifi interviene, el Banco Central saca una norma, qué sé yo, la cosa más o menos se acomoda. Y las compañías grandes que tienen que rendir cuentas ante la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos o de Europa, que tienen su reputación, que tienen sus abogados, que tienen sus directivos, que dicen, yo no quiero comerme una causa... Sí. No hagamos quilombo. No hagamos quilombo, 20% que nos vamos a ganar, 20 guita en una transacción, que yo... Cuando el dólar paralelo vale el doble... Sí. Que el dólar oficial, las multinacionales gobernadas por suizos que no hablan castellano están arbitrando la brecha, están tratando de conseguir dólares al oficial y venderlos al paralelo. O sea, cuando la ganancia de un instante es 100% en dólares, de un instante, la economía se te rompe. Te cuento algo que era nuestra hipótesis de trabajo con el ministro de Economía. Nosotros cuando asumimos había un cepo. Con Axel Kicillof. Había un cepo. Recordemos que la posibilidad de atesoramiento mensual era casi por fuera de la capacidad de ahorro de cualquier argentino. Sí, claro. $2.000 por mes, ¿no? Sí, llegó a ser hasta 3.500, de hecho. Que lo cual, ¿quién puede ahorrar $3.500 por mes? Pero nosotros asumimos con cepo y con caída de reservas. Entonces, nuestra propuesta a la entonces presidenta es... Bueno, el principal problema es que están cayendo las reservas. Muy bien, entonces ella nos dice, ¿ustedes qué harían? Nosotros lo que proponemos es abrir el cepo. Estamos hablando de la devaluación de enero, 2014. De enero del 2014. 2014. Entonces ella nos dice, pero si abrimos el cepo vamos a perder más dólares, no menos. Y obviamente yo, que al ser viceministro, ¿quién dice la guarangada? El viceministro por la duda que lo echen, digamos, el ministro hay que preservarlo. Entonces yo digo, bueno... Si la economía, una frase que es de Marx, digamos, ni siquiera es mía, si la economía y el sentido común coincidieran, la economía no tendría sentido. O sea, vos a veces en economía tenés que hacer cosas contraintuitivas. Nosotros ese año abrimos el dólar ahorro, le decimos a la gente, no hay más cepo, pueden comprar. El chiquitaje puede comprar, porque ahí no está el quilombo. 2015 vendimos 10.000 millones de dólares por dólar ahorro y las reservas crecieron. Y 2014, que recién empezaba el sistema, vendimos 4.000 y las reservas crecieron. ¿Por qué? Porque a veces vos tenés que descomprimir, porque vos estás contando la que te va a llevar el que te va a comprar $1.000, pero no estás contando lo que te deja de entrar el que dice, che, si yo dentro después no puedo salir. Entonces en ese balance te da distinto. Ya estaba esa experiencia entre 2011 y 2015. Con lo cual que te pase entre 2020 y 2023 es imperdonable. Porque yo me tuve que poner a estudiar cómo funcionaba una economía con cepo, porque Argentina no tenía cepo desde finales de los 80. Ahora, que después de un cepo que está a la vuelta de la esquina, vos no te des cuenta, uno, ¿qué te va a pasar? Y dos, no te avives que el mercado en 2011 se sorprendió con el cepo.
Porque de vuelta, de la misma manera que yo, un economista profesional, no tenía mucho eso estudiado recientemente, los actores económicos tampoco laburaban. El cepo se pone, se empieza a después de la victoria de Cristina. Después de la victoria de las primarias, con lo cual implica un triunfo, el efecto político es el triunfo. Sí, claro. Creo que era Mercedes Marcó del Pont. Mercedes Marcó del Pont estaba al frente del Banco Central. La presidenta del Banco Central. Sí. Amado, creo que era ministro de Economía. Amado Gudú era ministro de Economía. No hay ningún cepo cambiario, por otra parte. Simplemente el mercado único de cambios tiene aproximadamente 120 rubros para adquirir dólares. Se eliminó el de atesoramiento que permitía a una persona física o jurídica comprar por mes sin ningún fin ni objeto, nada más que para ahorrar en dólares 2 millones de dólares por mes. ¿Fue un error visto a la distancia? Completamente. Fue un error que después no se pudo enmendar. Completamente, y nosotros encima ojalá lo hubiésemos empezado a arreglar en 2011, nosotros recién tuvimos la manija esa en 2014. ¿Y la devaluación del 2014 fue un error? Porque no. Vos tenés como un superclásico con Guillermo Moreno. No, nunca participé. Pero lo conocés, ¿o no? Sí, ¿Convivieron? sí. No, sé que Guillermo está en las antípodas de mi pensamiento. Pero convivieron como funcionarios, ¿no? Sí, claro, y nunca estuvimos de acuerdo, eso no cambió. En la función pública de afuera nunca estuvimos de acuerdo. ¿Cómo era el vínculo? Me hubiese gustado ser mosca para presenciar algún encuentro entre vos y Guillermo Moreno. No, yo le reconozco a Guillermo primero, absoluta honestidad. Le decís Guillermo. ¿Vos lo ves por la calle, lo abrazás a Guillermo, lo saludás? Creo que, imagino que me putea si me para cruzar de vereda para saludarlo, lo saludás de la mano. No, si lo veo lo saludo porque a ver, primer punto. Guillermo públicamente nunca tiene una palabra buena para conmigo, pero no me preocupa. Yo compartí gabinete con él. No soy de esos que dicen, viste, que estuvo en el kirchnerismo y todo lo malo que pasó es culpa del al lado. No. Yo lo vi un funcionario que era absolutamente honesto desde el punto de vista intelectual. Bien. Lo que te decía en privado, él te decía, mira, Manuel, eso es una cagada lo que está diciendo. Bueno, perfecto. Iba a una reunión con la presidenta y decía, lo que está diciendo Manuel es una cagada. No es que delante tuyo. No es que en privado te decía, muy bueno, Emma. Y después iba a la presidenta y decía, no, este señor está 2 más 2 a 5. Sí. Que el otro 99% de los funcionarios operaban así. Sí. En privado te decían, estamos de acuerdo, vamos con eso. Después ibas a una reunión con la presidenta y te jugaban otras cartas. Bien. Entonces ahí tengo cero queja. Ahora, no hubo una en que estuviéramos de acuerdo en esas discusiones. Nunca. Era un funcionario muy fuerte, Moreno. En un momento tenía casi el control total de la economía. Completamente. Y del 2011 al 2013 casi era el hombre fuerte. Completamente. Y nuestra diferencia con Guillermo no es personal. No. O sea, no es personal. Yo creo que lo que sí pasaba en ese momento, no sé si te acordás, pero obviamente fallece Néstor Kirchner, el gobierno pierde, digamos, potencia. Yo creo que Cristina hace el duelo como puede, obviamente, y la conducción económica un poco como se empieza a desmembrar, se atomiza y a particionar. Exacto. Entonces, en un momento, claro, el Banco Central decide poner un cepo sin que el secretario de Comercio esté de acuerdo. Porque Moreno no estaba a favor del cepo. Lo ha dicho públicamente, lo ha dicho muchas veces. ¿Y en la interna esa vos te consta qué? Por supuesto, el equipo mío que venía laburando en las cuestiones de energía decía, che, esto con cepo, o sea, ¿cómo traigo inversiones si hay cepo? Era una cosa muy descuajeringada. Entonces, en un momento con el equipo económico, Axel dice, bueno, muchachos, acá hay que plantear cuál es nuestra posición respecto a cómo solucionar esto, que cada funcionario plantee su solución, y la peor de todas esas soluciones es mejor que 7 tipos jugando a la Tupac Amaru con la economía argentina. Bueno, Cristina decide que la solución de Axel era jugaban a la Tupac Amaru, o sea, cada uno tiraba para su lado. ¿Ustedes también? Por supuesto, porque en ese esquema está jodido. Cada uno era Mercedes Marcó del Pont, ustedes, Moreno, Cosentino era... Lorenzino. Lorenzino era el ministro... Estaba muy particionado, por ejemplo, Lorenzino estaba dedicado a las finanzas, entonces cuidaba la cuestión financiera, pero no articulaba con el sector real de la economía. Sí. Debido tenía una parte de energía, nosotros teníamos otra parte. Echegaray trataba de recaudar la máxima cantidad de plata posible y vender los menos dólares posibles junto con Marcó del Pont en el Banco Central. Guillermo en ese momento administraba el comercio, pero se daba cuenta que el cepo le complicaba toda la administración del comercio. Entonces dijimos, para nosotros hay que hacer esto, otros habrán dicho, para mí hay que hacer esto otro. Cristina decidió
sacó a todos los funcionarios y concentró la conducción económica en nosotros. Yo creo que, por supuesto, Guillermo puede pensar que eso fue el peor error de la historia. Yo creo que estuvo muy bien. Creo que después salió un poco bien, un poco mal. Podemos charlar por qué. Lo que sí creo es que políticamente el espacio fue muy injusto con él. ¿Con quién? Con Guillermo. Con Moreno. Sí. Habría que reivindicarlo. A ver, fue un funcionario que estuvo ahí 10 de los 12 años, poniendo el cuero en peleas que hoy todavía se las cobran. Clarín. Exacto. Y Axel, cuando nosotros ganamos en esa discusión económica, digo ganamos en términos políticos, Sí, ¿no? Obviamente. sí. Le gana la interna a Moreno, le gana la interna A de Guido. todos. Sí, a todos. A todos. Sí. Axel nos dijo una cosa. Juan con el ancho de espada. ¿Cuál era el ancho de espada? ¿Un pibe del CONICET que recién entraba al Ministerio de Economía? Ancho de espada. ¿Cuál era el ancho de espada? Y que el ancho de espada es el ancho de espada. ¿Cristina? Obvio. Pero- Cristina era la primera quisilofista. Pero me parece que vos confundís los juegos. El ancho de espada es una cosa que te toca. Que Cristina esté de acuerdo con vos es una cosa que se gana. Sí. Bueno, Ok. por eso. Entonces, Bueno. al César lo que es de César. Bueno, Kicillof tuvo el mérito, Exactamente. después nos podemos introducir en esa discusión, porque es una discusión Exactamente. contemporánea, de haberla, algunos hablan, el término adecuado que utilizan es hipnotizado a Cristina. Sí. La hipnotizó a Cristina. A Cristina todo el tiempo se la subestima, ¿viste? O sea, la gente que la convence de algo la hipnotizó y cuando Cristina se manda una cagada es porque el cerco que tiene alrededor no la deja pensar. Yo creo que Cristina es bastante más inteligente que la media de los actores políticos y económicos de la Argentina, con lo cual creo que vio ahí una solución en su gobierno. Que obviamente pagó costos políticos, porque nosotros, por ejemplo, tuvimos que devaluar, tuvimos que subir las tarifas, tuvimos que bajar un poco el gasto, tuvimos que subir la tasa de interés, todas cosas, digamos, arreglar con el CIADI, un montón de cosas que obviamente no estaban en las banderas, digamos, que usualmente se levantaban. Pero vale decir... Pero te cierro lo de Guillermo. Axel nos dijo algo, que nos repitió algo que nos había dicho al inicio de la gestión, Sí. viendo para mí una cosa que se venía con una lucidez increíble, uno de, a mí, digamos, de los dinosaurios que me tocó convivir en la política, y que digo dinosaurio en el sentido bueno del término, que agradezco profundamente haberlo rozado, que fue Héctor Recalde. Yo trabajé muchos años con Héctor, que en paz descanse. Y cuando asumimos ahí, Héctor probablemente nos vio pendejos, medio pedantes, y me dijo, mire, yo le voy a dar un solo consejo. Héctor no me tuiteaba. Me dice, siempre recuerde lo siguiente: si lo caga, no lo cargue. Y siempre recuerde que si lo carga, es porque no lo puede cagar. Y a mí me quedó rebotando esa frase, ¿no? Entonces, se la digo a Axel, y me dice, qué genio, Héctor, claro. Entonces, cuando ¿Y a qué se referían? cuando nosotros ganamos en esa discusión económica, Axel nos junta a todos del equipo económico Sí. y dice, si alguien habla mal de los compañeros que se acaban de ir del gobierno, en público ni que hablar, pero en privado, yo lo echo a patadas. Acá se hizo una discusión política, había gente que decía que había que hacer blanco, negro, amarillo, celeste, rojo, ganamos nosotros que dijimos verde, listo. Acá no es que como ganamos encima los cargamos. Si me decimos, viste Moreno, viste Devido, viste Marco Alpón, viste. Entonces el equipo económico nos dijo, ¿A todos esos le ganaron? bueno, era la disputa económica, estaba ahí, digamos, arriba de la mesa. Entonces es claro que Cristina dice, mi ministro de Economía es Axel, todas las decisiones las toma Axel. Y ahí empieza. Lo empodera, ¿no? ¿Cómo? Lo empodera. Muchísimo. Yo creo que Axel es el primer ministro de Economía del kirchnerismo después de Lavagna. En el sentido que uno entiende la palabra ministro de Economía, ¿no? Que uno dice, che, hay que bajar aranceles, no, hay que hablar con el ministro de Economía. Hay que emitir un bono, no, hay que hablar con el ministro de Economía. Che, YPF quiere no sé qué, no, hay que hablar con el ministro de Economía. Un tipo que ve la economía en su Bien. funcionamiento integral y, bueno, tiene la tarea de que funcione bien. Entonces, por eso digo que el espacio me parece que fue bastante desagradecido con Guillermo. Pues yo creo que a Guillermo había que sacarlo con honores. No, y me parece que vale lo mismo para el resto de los funcionarios, salvo que vos pienses que el funcionario no hizo las cosas bien. Bien. ¿Sos kirchnerista? No, hoy no me siento representado por las ideas del kirchnerismo, pero creo que también es porque vi un kirchnerismo que no es el que yo conocí en la gestión, y es particularmente las posiciones públicas, no la discusión privada. Las discusiones privadas no valen 10 centavos. Me parece que la posición pública del kirchnerismo durante el gobierno de Alberto Fernández, tanto económica como política, no me representa. No. 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 Y
¿Cuál es tu vínculo hoy con Axel Kicillof? El vínculo con Axel estuvo intacto en la gestión, que eso ya fue mucho mérito, porque la gestión con Axel era yo llegar a su casa a las 7 de la mañana, dejar mi auto ahí, subirme con el auto con él y volver a la hora que volviera, y así semanas, meses, o sea que era muy, muy intenso. ¿Vos eras la persona de mayor confianza cuando era ministro? Sí, sí. Más que Carly Bianco. Carly trabajaba en otra área. Sí, sí, además Carly tenía una tarea titánica en Cancillería, claro, y requería de mucha presencia física. Sí. Carly en viajes, Sí. G20, era En difícil. otro lugar. Claro, era muy difícil. Pero más que Carly. Sí, en ese momento sí, Sí. pero creo que incluso por la cuestión hasta material de la cuestión de ¿Vos que mi fuiste alumno oficina de- estaba a 50 metros de la de Vos Axel. fuiste alumno de Axel. Yo fui alumno de Axel y después fui ayudante de 2 de sus cursos. Bien. Y después fui investigador O sea, en su centro de estudios. Por eso, o sea, él te detecta a vos como alumno, Sí. digamos, y hace como... Sí, y Y te construimos lleva y te invita a trabajar con él. construimos una relación de, no sé, 8 años antes de entrar a la función pública, y de 8 años donde además era una relación de nerd a nerd, o sea, era discutir economía. ¿Vos fuiste un discípulo de él? No, porque mi formación no es de la mano de Axel. Yo cuando llego con Axel ya estoy formado, Sí. pero encuentro en él intelectualmente un estímulo que no encontraba en otros profesores de la facultad ni en otros lugares de Pero sin investigación. embargo son contemporáneos de edad, digamos. No es No, que no. él es un profesor de 60 años y vos eras un pibe de 20 y pico. Lo que pasa es que Axel lo ayuda a su cara y su cuerpo, pero Axel tiene 10 años más que yo. Sí, O sea que es otra generación. Está bien, pero son No, pero generaciones contemporáneas. Claro, pero una carrera en economía dura 5 años. Entonces, si vos Claro. tenés 10 años de ventaja, ya tenés 5 de carrera y 5 de formación. ¿Vos Entonces tenés llegaste mucha ventaja. a militar en TNT? No, ya no existía TNT cuando yo me encuentro con Axel, digamos. No. Ya había pasado esa etapa. No. Mi participación política en ese momento era más una cosa que hoy es más común, digamos, pero el SENDA, que era el centro de estudios que lideraba en ese momento Axel, no era un centro de estudios que estaba armado para publicar papers en el CONICET. Era un centro de estudios que estaba armado para discutir la agenda política y económica, digamos, de la coyuntura. Entonces, ahí es donde... Los documentos de Senda eran bastante críticos con el gobierno de... Depende del momento. de Néstor Kirchner, ¿no? Depende del momento y depende del sector. Por ejemplo, en materia de mercado de trabajo eran muy críticos. O sea, había una cosa de que Críticas por izquierda, ¿no? Sí, de que la informalidad no bajaba lo suficiente, de que la distribución del ingreso no mejoraba lo suficiente, etcétera. Yo creo que el primer posicionamiento político partidario, digamos, del Senda, es en la discusión con la 125. Y ahí pasa algo que también me parece que es una cuestión de diferencia generacional. O sea, vos imaginate que yo entro ahí con 10 años menos, 20 largos años, y empiezo a ver toda la política económica de Néstor Kirchner. Después de haber entrado a la facultad para putearla en la convertibilidad, básicamente, ¿no? O sea, estudiar economía en el 2000, en el 2001, en el 2002, era decir, che, esto es horrible, tiene que haber otra alternativa. Entonces, en ese proceso de formación yo estudio alternativa, pero las alternativas estaban en los libros de historia o en otros países. O sea, habría que hacer como hizo Argentina en tal año o habría que hacer como hace tal país. Cuando Kirchner empieza a hacer su política económica, uno dice, che, pero esto es lo que decíamos nosotros que había que hacer si uno fuera keynesiano. Sí. Está bien, sí. Bueno, había que apoyarlo. Y ahí los más grandes nos decían a los más chicos, no. ¿Por qué? Porque ya te va a cagar. Porque los más grandes venían del kilómetro, de la agrupación kilómetro 501, 501, sí. que era que ser de izquierda era ser antipolítica en la época de formación política de Axel, digamos. En mi época también, porque arrancamos diciendo, che, esto es toda una mierda, pero ahí empezamos a ver un tipo que hace cosas distintas. Entonces siempre las discusiones en Senda terminaban... Pero tienen una interpretación tardía del kirchnerismo, digamos. Bueno, porque yo creo que había una Porque cosa... hay mucha bibliografía de Senda muy crítica con la Totalmente, política. porque yo creo que había una cosa de este tipo nos va a cagar. Bien. Y en realidad lo que pasaba es que estábamos más ansiosos que él. Y Bien. que obviamente discutíamos desde afuera y el tipo manejaba la complejidad desde adentro. Pero en la 125 hay una reunión de Senda que nos la acordamos todos, donde yo en un momento ya me hinchó la bola y digo, miren, si el tipo va a fondo con esta y no nos caga en esta, nos dejamos romper las pelotas y lo apoyamos públicamente. No, porque también por el tipo iba, había una marcha con el campo y decía, no, era joda. O sea, para esto es interesante. Vos de alguna manera, para utilizar un reduccionismo, te kirchnerizás con la 125.
Y yo me kirchnerizo antes, pero la 125 es como un punto de inflexión. Adoptamos un sistema de retenciones móviles para determinados productos alimentarios. La medida tuvo por objeto la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria en la mesa de todos los argentinos. La segunda parte es la redistribución del ingreso, tocar la renta extraordinaria, una parte de la renta extraordinaria de un sector para redistribuir mejor el ingreso. Siempre soy con Daniel Tonietti. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. La Ley 27.675 amplió los derechos de las personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, garantizando respuesta integral que incluye prevención, diagnóstico y tratamiento, prohibición de pruebas de VIH en el trabajo, jubilación especial y pensión según requisitos, y leche gratuita por 18 meses para bebés de personas con VIH. El primer paso para defender nuestros derechos es conocerlos. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. En el CUY estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom o presenciales. Inscribite hasta el 20 de agosto en cuy.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Este invierno viví unas vacaciones diferentes en lo alto de las sierras de Tandil. En Posta Natural te esperan confort, relax y diversión en un entorno único. Alojamientos de lujo entre la privacidad de nuestros aparts y el servicio exclusivo de nuestro hotel. Spa, piscinas climatizadas y masajes para desconectar del mundo. Deportes y actividades recreativas para toda la familia. Degustación de gin, gastronomía de primer nivel y mucho más para que vivas un invierno inolvidable. En pareja, en familia o con amigos. Este invierno, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora al 2494 3807 39. Más información en postanatural.com.ar. Avellaneda, mi lugar, nuestra casa. Ingresa en www.mda.gov.ar y seguinos también en redes sociales para conocer todo lo que pasa en la ciudad. Noticias, servicios, agenda cultural y trámites para nuestra comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La campaña del Clio. ¿Qué es la campaña del Clio? Viene un genio de la comunicación y dice, ya sé, usemos un Clio. Es más viejo que andar a pie eso, ¿eh? Bueno, pero... Es el Peugeot de Pedro Sánchez, es el Fusquiña de Pepe Mujica. Buenísimo. Es más viejo que andar a pie. Buenísimo, amigo. Pero parece que no se ganó. Buenísimo, pero en el año... Creo que vos te subías un Clio y no ganás, yo me subo un Clio y no gano. Estoy de acuerdo, pero lo que digo es que en el año de esa campaña, sí, no garpaba subirse un Clio. Los políticos no hacían campaña así. Y además el otro punto es que cuando yo te digo que trabajar con Axel es un dolor de huevo, es porque de verdad se subía al Clio, le cargaba nafta, no andaba al aire, había que bajar los vidrios y hacía 700 kilómetros para juntarse con 15 personas a tomar mate. Digamos, eso me parece que es un mérito completamente de... ¿Pero a vos te parece que ganó por el Clio? No. Pero me parece que lo genuino... Me parece que hay algo que... Él representaba... Me parece que hay algo... Él representaba los votos de Cristina. Hay algo que ningún... Yo creo que tiene un componente que es de él exclusivo y que me parece que ningún consultor político te puede dar, que es lo genuino. Y que eso, ¿viste cuando vos decís en cine, che, ese tipo traspasa la cámara? Sí. En política a veces pasa eso. Vos de un tipo recontracauchado, yo le pones una zapatilla barata, lo manchás un poco de barro y la gente se da cuenta. Y me parece que eso con Axel no pasa. Y esta discusión que hay, dicen, es un desleal, está rompiendo con Cristina. No, me parece una discusión inentendible. Inentendible, irresponsable, dañina. La verdad que no la puedo entender. Me parece que no es el momento para tenerla, no es la forma de tenerla. Pero probablemente... Pero el distanciamiento que toma casualmente de Cristina en este momento, teniendo en cuenta que hay que reconocer, ¿no?, el peso específico que ha tenido Cristina en la trayectoria de Axel. A vos te consta, cuando eras funcionario, hay un montón de bibliografía al respecto de que Cristina, cada vez que había que terciar en una discusión, te lo voy a decir una cosa, entre la Cámpora y Axel, definitivamente lo hacía por Axel. Definitivamente. Sí. Pero era la más axelista. Y ahora... Si hay cosas que no son públicas, yo tampoco las conozco. No es que yo lo llamo a Axel y digo, che, ¿qué te hizo? Bueno, yo no fui testigo, hasta que fuimos funcionarios. Yo te cuento. No. La reunión, había una mesa operativa, política, electoral, todos los lunes en el Instituto Patria, en el año 19, donde se reunían los dirigentes más importantes del kirchnerismo. Cristina, Máximo, Guado, El Cuervo, Parrilli, quizás ahí se iba sumando alguno más y demás. En esa reunión donde se definía la política electoral y entre otras cuestiones, la que sostenía la candidatura, en aquel momento una hipótesis de Axel en la provincia de Buenos Aires, era Cristina. Y la que terciaba a favor de Axel era Cristina. No me consta y te creo. Yo te digo lo que... En esto me parece Me lo contó un testigo de esa reunión. No, pero te lo digo genuinamente. En esto creo que tengo menos información que vos. Porque justamente... Estoy contando algo que es público, además. Justamente como mantengo una relación con Axel, no le hablo de los temas urticarios que aparte le debe hablar el 99% de la gente. Claro. Digamos, prefiero la ignorancia. Lo que veo como espectador es que hay mensajes contradictorios, digamos. Bueno, que cada uno tiene el bastón de mariscal en la mochila y al primero que lo saca lo cagan a trompada, es raro como mensaje. Bien. Entonces hay una cosa ahí que no entiendo. O sea, si hay una renovación de la dirigencia que es necesaria porque el último gobierno del campo nacional y popular fue horripilante y estaban todos adentro. ¿Fue un gobierno horripilante? Horripilante. Horripilante. Te lo digo yo, que me ilusioné con ese gobierno porque soy de la idea de que para bajar en la inflación en la Argentina sin vivir una masacre, como parece tener decidido Milei hacer, vos necesitabas un acuerdo distributivo, o sea, frenar con esta puja de que cada uno gane más plata porque tiene la capacidad de subir el precio que él determina, y así armamos una inflación que es una bola de nieve, que esa es una posición hasta marxista, digamos, que la inflación es la lucha de clases.
No que la inflación es en todo lugar y momento un fenómeno monetario, sino que la inflación es en todo lugar y en todo momento un conflicto. ¿No crees que es una puja distributiva? Yo creo que es una puja distributiva. No solo una puja distributiva. Yo creo que solo es una puja distributiva. Solo es una puja distributiva. No es un fenómeno monetario. La emisión de dinero viene después de que esa puja distributiva te dobló la mano. Ese es el punto. Claro, cuando vos lo mirás con la cosa ya desarrollada, decís, che, hay inflación y subió la cantidad de dinero en la economía. Uno causa lo otro. Pero es como que salgamos ahora y está lloviendo torrencialmente y hay gente con paraguas y llueve y vos me decís, Emma, es obvio, los paraguas causaron la lluvia. No, son dos cosas que pasan al mismo tiempo. Vos tenés que tener una teoría para entender cuál viene antes. Viene el conflicto distributivo que te bolsiquea al Estado para tapar las cosas que la producción no puede solucionar y atrás el Banco Central dice, ¿yo qué querés que haga? ¿Que no le dé la plata para que eso se arregle? Ahora, dicho eso, cuando yo veo el Frente de Todos, digo, che, ¿los sindicatos están dentro? Sí. ¿Los movimientos sociales están dentro? Sí. ¿Los gobernadores están dentro? Sí. ¿El sistema productivo está dentro? Sí. ¿La clase política, la mitad más uno está dentro? Sí. Bueno, hermano, llamemos a un acuerdo de precio y salario. De verdad, sentémonos a ver qué quiere un sindicato. No le funcionó ni a Perón eso. ¿Y a Israel por qué sí le funcionó? Te digo, la Argentina no le funcionó ni a Perón. Bueno, hay no miles, pero una docena de ejemplos por lo menos, donde programas económicos que no solo tienen eso, pero que tienen eso como un componente para que la baja de la inflación no venga con una mega recesión, requieren de poder político, requieren de una victoria contundente en las elecciones, requieren de no dejar sectores importantes afuera que te conspiren en contra del programa económico. Entonces yo veo esa posibilidad, ¿no? Decir, che, y además esto se puede ampliar. O sea, la UIA puede terminar dentro del Frente de Todos. La sociedad rural puede terminar dentro del Frente de Todos, no adentro, digamos, militándolo, digo, adentro de ese acuerdo político, etcétera. Y viene la primera cosa, que es no se puede creer, la mesa del hambre, que es una cosa nefasta. Y después viene un gobierno que no se puede sentar en una mesa a acordar, viene un equipo político, viene un armado político que no se puede sentar en una mesa antes de asumir la presidencia a hablar de los 2 o 3 quilombos en los que seguro tenías que tener una posición tomada y no era obvio que tenías una doctrina que te dijera qué hacer. El acuerdo con el fondo más grande en la historia de la humanidad, el cepo que te dejaba Macri con la pelota de deuda que te dejaba Macri. Vos elogiaste y la deuda privada. Públicamente. ¿Cuál de ellos? El acuerdo con el fondo de Guzmán. El de Guzmán, sí, claro. ¿Lo elogiaste? Sí. Sí. No, güey. Bien. ¿Querés que te diga por qué? Como quieras. Eso es una... Es una entrevista. Es una testimonial. Bien. Argumento ad hominem que no suelo hacer. Lo elogió Varoufakis también, ¿no? Que es bastante más trosco que yo. Primer punto. Segundo punto. Ese era un acuerdo con el fondo que no te obligaba a bajar el gasto público. Cosa que nunca está en los acuerdos con el fondo. Era un acuerdo con el fondo que te pedía segmentar tarifas, no meter un tarifazo. Cosa que después Massa de todas maneras termina haciendo. Entonces mi impresión es que dentro de entender que con el fondo tenías que tomar una decisión en el año 2020, no a finales de 2021. Digamos, la decisión con el fondo había que tomarla en el año 2020. Vos hubieses hecho un acuerdo rápido y corto. Yo hubiese tomado una decisión política que no fue una idea mía, fue una idea de un colega de los más inteligentes que conozco, Daniel Kotzer, que me dijo, Emma, esto no es un acuerdo enteramente político. El fondo nos podía prestar 20.000 millones de dólares según su cuota y según sus estatutos, pero la incidencia política de Trump hizo que nos prestara 50.000. La posición de Argentina debería ser renegociar los 20.000 técnica económicamente y renegociar los otros 30.000 políticamente. O sea, desconocer 30.000 de los 50.000, diciendo, esto fue una ayuda de Trump a Macri, que Macri se la dio a los acreedores privados en vez de poner un cepo reestructurar. Esa es la gran discusión que hay con respecto al acuerdo con el fondo, lo que dicen, en realidad fue una refinanciación, no una renegociación. Siempre que son dos términos diferentes. No, es semántico, no es semántico. Vos podés hacer una renegociación que implique una reestructuración total de la deuda, podés hacer una renegociación que no genere ningún... También se genera una narrativa, ¿no? Con respecto a Kristalina Georgieva, las expresiones
del presidente Alberto Fernández con Cristalina, todas elogiosas. No, es que eso es un error, yo lo llamo el error de la pareja que se reconcilia. ¿Viste cuando vos tenés un amigo que se pelea con la novia y vas a tomar una cerveza y el tipo dice, mira, la verdad que tal, y vos decís, negro, ¿sabes qué? Sí, era una mala mina, la verdad que yo nunca la quise, no te lo quería decir porque vos no sé qué, ¿viste? Y tira mierda, y después... O sea que yo suelo cometer ese error. Bien, y a los 2 meses vas a un cumpleaños y está el pibe con la mina y se arregló, y vos decís, ¿dónde me meto? Sí. Bueno, Argentina con el fondo le pasa lo mismo, tira mierda, después cuando necesita la billetera dice, no, en realidad soy buena gente, me amigué porque tan malo no era. El fondo es el fondo, o sea... vamos a la verdad básica de la vida. El azúcar engorda, hacer deporte está bien, y vas al fondo cuando estás hecho mierda. No vas al fondo para bajar la pobreza y redistribuir el ingreso y crecer a tasas chinas. O sea, nadie puede festejar un acuerdo con el fondo. Y el fondo es un instrumento geopolítico. Pero claro, si nace en Bretton Woods para tratar de que no armar una guerra comercial a la salida del patrón dólar, digamos, por supuesto, de oro. Bueno, por supuesto. Y las discusiones con el fondo no son económicas, no son aritméticas, no son porcentuales. Hay una parte que sí y una parte que no. Son discusiones políticas. Hay una parte que sí y una parte que no. Pero al final del día... No, al final del día no. Hay una parte que sí y una parte que no. O sea, si vos le debes $1.000 millones al fondo, la política chupa un huevo. Si vos le debes 50.000, solo hay una razón política atrás de eso. Sos Argentina, ¿no? Perdón. Si vos sos Argentina, le debes 1.000 millones, no pasa nada, ¿qué vamos a discutir? Le debes 50.000, bueno, hermano, agarrá y tener una estrategia política razonable. Y esa es la razón por la cual yo no es que soy un visionario. Yo no fui funcionario de Alberto Fernández porque no me di cuenta. Pedí que hubiera una mesa política para discutir las 3, 4 cosas relevantes que había que discutir. ¿A vos te ofrecieron ser ministro de Economía? Sí, claro. ¿Ser ministro de Economía? Sí. ¿Fuiste al primero que le ofreció? No lo sé, porque nunca sabes qué otras conversaciones están... ¿Quién te lo ofreció? Alberto Fernández. ¿Tenías el aval de Cristina? No lo sé. La historia es así. Sí que lo sabes. No lo querés decir. No. Lo sabés si no lo querés decir. No, si lo supiera te lo diría, no tengo problema. No creo que ella tuviera una objeción respecto de eso. Pero hay una cosa que es la siguiente. Hay gente que le gusta ser funcionario público y está perfecto y yo no lo critico. A mí me gusta hacer cosas que estén buenas. No me gusta ser funcionario público. O sea, yo me metí al gobierno de Cristina porque realmente pensé que podía cambiar la realidad de este país. En algunas cosas la cambié, en otras más o menos, en otras fue un fracaso total. Cuando ocurre que Alberto gana las PASO y el mercado se viene barranca abajo, yo tenía una relación con Alberto de juntarme a comer una vez cada 3 meses, hablar de economía y él charla de política conmigo, como hago con un montón de políticos. ¿Vas a hablar del episodio del dólar a 60? Del que quieras vos. ¿Pero vas a entrar en eso? Así arranca esto. Vamos a contar un poco, poner en autos a aquellas personas que quizás están viendo esto y no lo recuerdan puntualmente. Alberto gana las elecciones, gana las primarias y el efecto político... Con una sorpresa total porque el viernes anterior los encuestadores dicen gana Macri por 2. Gana Macri por 2, se imaginaba, todo el mundo se imaginaba, hasta yo me imaginaba, quiero aclarar, yo también estaba en ese grupo, de que iba a ser una elección de mucha paridad entre que era el Frente de Todos y el gobierno de Macri, la fórmula Macri-Pichetto. La sociedad da un mensaje unívoco, termina ganando la primaria por una distancia indescontable. Totalmente. Gana Alberto Fernández, gana Axel Kicillof en la provincia. Podemos decir, como el partido... partido terminado. Alemania... mirá que fallido. Alemania-Brasil en la semifinal de la Copa del Mundo de Brasil, ¿no? Creo que era 7-1. Sí, partido liquidado. Eso fue un domingo. Claro. El martes... Y Macri dice, ahora van a ver. ¿Te acordás de esa conferencia? A la noche. Macri enojado y nos manda a dormir. Sí, Macri no reconoce el triunfo, queda groggy de alguna manera, ¿no? El dólar, me acuerdo esa noche, el dólar se empieza a mover. Estamos hablando del dólar que no tiene una cotización bursátil, el dólar cripto en ese momento. Se empieza a mover. Y el martes a la mañana, en el programa de Marcelo Longobardi, hablando con Willy Cogan y con Marcelo Longobardi en Radio Mitre, la radio del Grupo Clarín, sale el candidato, ni siquiera era presidente electo. Sí. Los efectos políticos era que era presidente electo. Sí, claro. Ya era presidente. Sale el candidato, en realidad técnicamente había sido elegido candidato, sale a decir
le dice Longobardi, Willy Cohen, el dólar a 60 está bien, no sé cuál había sido el recorrido que había tenido del domingo al martes a la mañana, y le pone el precio al dólar, que es, me animaría a decir, regla número 1 que yo no aplicaría nunca siendo ni ministro de Economía, ni presidente. Bien. Poner el precio al dólar en la Argentina. Vamos a esa situación. ¿Cuál es la lectura política que se hace ahí? No, tenés un blanco ahí importante, tenés unas semanas que te perdiste. O sea, no pasa eso el martes después. ¿No? No. ¿No pasa el martes inmediato? No, ojalá. Hay un par de semanas en el medio, 2, donde el mercado se hace puré, el dólar viaja de 40 a 60, ponés que un día devalúa 20 mangos. Se rompe el mercado, empieza la devaluación, el Banco Central pierde muchas reservas, empieza a vender 1000 palos por día, ¿sí? Y el dólar no tenía techo. Estamos hablando de una economía sin cepo. Claro, una economía con mercado libre como no la veíamos hacía años. Sin cepo, vos ibas a los bancos. Totalmente jugada a que ganaba Macri y había continuidad de esa política económica. Entonces Alberto me dice, ¿qué ves? Y le digo, veo que si seguimos así, seguramente asumas con los bancos cerrados, porque en algún momento esto termina en un corralito, y me empieza a preocupar que asumas en el medio una hiper. Porque había mucha distancia entre la primaria y la general, o sea, entre la toma del poder y la primaria, una eternidad. Una eternidad. Estamos hablando de agosto, octubre, diciembre. Claro, era imposible, en el medio iban a pasar otras cosas. Entonces Alberto me dice, bueno, ¿qué harías? Y yo le digo, mirá, yo haría un toma y daca, donde vos frenás la corrida diciendo, che, nosotros con 60 mangos estamos bien en el dólar. Y qué lástima que no frenó las corridas durante su gobierno, ¿no, Alberto? ¿No? Digo, ya que tenía el poder de frenar corridas. Estamos con una amarilla cada uno. Amarilla. No, estamos con una amarilla cada uno. Amarilla no, lo mío es descriptivo. Estamos con una amarilla cada uno. No, lo mío ahí, es descriptivo. Ahí sigo. Ahí sigo. Vamos al bar, ¿no? Ahí sigo. Y le digo a Alberto, yo le frenaría el dólar, pero que a cambio Macri te ponga un cepo. Que lo puso. Pará. Y te deje con la mayor cantidad de reserva posible. Porque si no. Macri lo cagó. Porque si no, no vas a tener cómo maniobrar en el mercado. Macri lo cagó. Porque no le cumplió ninguna de las dos cosas. Porque para mí el desarrollo de la historia es más importante que el final, porque el final lo conocemos todo. Dale, a ver. Bien. Entonces Alberto me dice, perfecto, yo lo arreglo con Macri, pero yo me llevaba bien con Hernán Lacunza, con Guido Sandleri. Entonces Lacunza era ministro de Economía y Guido era presidente del Banco Central. Yo tenía una relación profesional, digamos, con ellos, de cruzarme en congresos, qué sé yo. ¿Armaron un grupo de WhatsApp? Sí, claro. ¿Armaron un grupo de WhatsApp? No, eran bilaterales, Okay. Entonces Alberto un día me dice, che, lo tengo ok con Macri, hablamos, él está comprometido. Era Macri Alberto hablando del precio del dólar. Sí. Y del cepo. Y de cuidar las reservas para que los bancos no tuvieran una corrida bancaria, porque hasta ese momento era una corrida cambiaria, que en Argentina eso es pan con manteca. Sí. Corrida bancaria es otro nivel. Corrida bancaria es 2001. Es ir a los bancos a sacar y que te cierren la persiana. Entrar con banco y decirte no puedes operar. Bien. Entonces Alberto me dice, ¿cómo lo instrumentarías? Y yo le digo, mirá, se necesita de tu voz, de tu aparición pública. Y si querés, para el mercado, yo puedo explicar por qué con 60 mangos sobra y por qué esto es en realidad un miedo que el mercado piensa que vos venís con un plan comunista y en realidad acá hay un problema que engendró Macri, que a vos te va a costar arreglar, pero con el dólar 60 y 30.000 palos en el Banco Central, vos podés arreglar. Bien. Alberto me dice, tengo lo que con Macri. Yo salgo en la radio, ¿vos tenés alguna intervención pública en estos días? Sí, le digo, mira, justo tengo una conferencia con Toto Caputo, yo en la Bolsa de Comercio, mejor imposible, en la Bolsa de Valores, mejor imposible. Perfecto. Lo hacemos. ¿Y él qué habla con Macri? ¿Qué pacta con Macri? Bueno, yo no estoy ahí, pero él le dice, yo te pongo un cepo al otro día que vos le pones un techo al dólar. Para evitar una corrida bancaria. Perfecto. Hacemos la conferencia, para la devaluación, y al otro día Macri anuncia que las personas no iban a poder comprar más de $10.000 por mes, cuando la corrida no era de las personas, eran de los fondos de inversión. Y ahí había que poner el cepo, no a los perejiles que estaban comprando $150 por susto. El directorio del Banco Central se reunió ayer después de las elecciones y luego de analizar distintos escenarios decidió tomar
las medidas adicionales para proteger las reservas internacionales y permitir al nuevo gobierno contar con más grados de libertad para la implementación de sus políticas económicas. Decidimos profundizar los controles en este frente. A partir de hoy hemos reducido a $200 mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos para atesoramiento sin autorización previa del Banco Central. Yo inmediatamente cuando veo esa medida le digo a Sandleri, me cagaste. Sandleri me dice, no fue una decisión mía. La CUNSA me dice, no fue una decisión mía. Lo cagó Macri a Alberto. Y yo entonces lo llamo a Alberto y le digo, mira, Macri te cagó, hay que romper el pacto. Y Alberto me dice, no, yo la voy a ir llevando, esperá, déjame ver, no estoy seguro, no quiero volver a hablar con Macri, qué sé yo. Porque, a ver, cada día que pasaba nos costaba $500 millones, ¿eh? Claro, porque en realidad las reservas... En realidad le dieron la oportunidad de la fuga de la reserva y además le dieron la oportunidad de que se recupere políticamente. Por supuesto. Macri. Porque Macri hacía campaña como si fuera opositor. Porque vos en esa negociación le das lo que el otro te pide y lo que tenía que hacer Macri era algo malo para su gobierno, porque era volver a poner un cepo. Ella venía de volver a subir las retenciones después del acuerdo con el fondo. Entonces ahí yo digo, che, pero si ante la presión así reacciona una persona que va a ser presidente de la República Argentina... Me preocupa. Además, humildemente me parece que Alberto tenía todo para ganar en esa discusión. Primero, porque no era un problema de él, porque no era presidente, porque hubo una discusión bastante similar, vos seguramente lo habrás leído en los libros de historia, la transición que hubo entre Alfonsín y Menem. Bueno, salvando la diferencia. No, es muy parecido. Pero vamos a reconstruirla, si querés la hacemos, vos la habrás leído, yo la viví más porque tengo un par de años más que vos. Menem, Alfonsín pone el plan Primavera, que es un plan de estabilización monetaria, llamémoslo el auto chocado que le quedó del plan austral. Lo que podía hacer en ese momento. El auto chocado del plan austral. Lo lleva adelante tratando de llegar a una estabilización monetaria, inflacionaria, como para ganar las elecciones. El tipo, naturalmente, como todo político, quiere ganar las elecciones. Adelanta las elecciones. Exacto. Las elecciones iban a ser en octubre. Las adelanta. Las adelanta con el sentido además de que los beneficios del plan Primavera cobrarlos inmediatamente converjan con el proceso electoral. Hasta ahí cualquier político haría eso, lo que hizo Néstor en el 2009 con las testimoniales, ¿no? Que pensaba que iba a haber una crisis en octubre, las adelanta totalmente, como para decir prefiero votar ahora que se equivoca. En el 2000, en octubre del 2009 la economía estaba recuperando y cuando vota estaba más recesiva. Esto asterisco. ¿Qué pasa? El turco acepta. Es más que acepta, no le queda demasiada chance. Se lo impone Alfonsín. Hay elecciones, gana Menem. Se acelera la crisis financiera, la crisis política y demás. Y el cambio de gobierno era en diciembre. Estamos hablando de la elección, si no me equivoco, fue en mayo. Sí. ¿Fue en mayo? Me acuerdo que fue segundo trimestre. Si no fue mayo. Bueno, fue en mayo. O sea, imagínate, de mayo a diciembre. Imposible. Con una hiper por delante. Bueno, la famosa frase de Caputo, ¿no? De Guido Di Tella. De Guido Di Tella, sí. Diciendo dólar recontra alto. Con nosotros el dólar recontra alto. Y después sale, creo que Cavallo hace una gira por Estados Unidos y le dice al fondo tampoco. Muy bien. La suba de la pobreza entre el segundo trimestre y el cuarto pesa en los hombros de Menem y de Di Tella. Mi posición en ese momento era, yo no voy a cambiar ganar 6 diputados en la Cámara contra que 15% de los argentinos se metan en la línea de pobreza porque yo no le pongo un techo al dólar. Prefiero 6 diputados menos y 15% menos de pobres que dejar que el dólar vuele, la gente se cague de hambre para que yo tenga 6 tipos más en la Cámara de Diputados. Porque a mí me achacan la responsabilidad de haberle dado a Macri la posibilidad de esa campaña, la recuperación y la cantidad de bancas que no hagan el frente de todos. Número 1, yo era un boludo hablando del dólar. Alberto era presidente electo de facto. Está bien, pero pará. Si vos estabilizabas el tipo de cambio, sí, porque después termina poniendo un cepo. Después de la general. Termina poniendo un cepo. Fue la general. Ese era el cepo arreglado el día 1. ¿Y por qué Alberto no le impone sus condiciones si en realidad tenía todas las... a ver, en ese momento... Fontevecchia. Sí. Fontevecchia, ¿no? Que está agua fría, agua caliente y Fontevecchia, ¿no? ¿Otra amarilla? No es amarilla. Okay. Es tibio Fontevecchia, estamos de acuerdo, ¿no? No es un... Fontevecchia. No le tomo la temperatura, pero... Bueno, agua fría, agua caliente
Fontevecchia. Bien. Fontevecchia había escrito en su diario íntimo, que es el diario Perfil, había escrito que tenía que especulaba con la posibilidad de una asamblea legislativa. Bueno, pero que dicho sea paso, era un mecanismo institucional. Claro. A ver. O sea, la Constitución contempla la posibilidad de que se adelante la entrega del poder. Voy a esto. Después de haberlo visto gestionar 4 años a Alberto Fernández, no me extraña lo que pasó en ese momento. O sea, leyó mal. No. Entendió mal. Alguien que nunca tuvo la voluntad de ejercer el poder. Claro, uno dice, bueno, presidente electo de facto, pero no todavía de jure, puede ser, que dudó, que yo en ese momento lo que dije es, este tipo no tiene el temple para ser presidente. Porque esos son los momentos donde se define un dirigente. No cuando la economía crece 5% y la inflación viene bajando. Y vos decís, qué bien que gestiona este tipo, ¿eh? No, qué bien que gestiona este tipo es Cristina cuando se nos cae el acuerdo con los fondos buitres, digamos, es cuando aparece Nisman muerto. O sea, esos son los momentos donde vos decís, ¿de qué está hecho un político? Entonces pasa eso. Yo, Alberto, lo cagué a puteadas en ese momento. ¿Lo puteaste? Lo puteé porque digo, escuchame, hermano, estamos vamos a asumir con los bancos cerrados, sin reserva, con una mega crisis, y Macri va a decir, es culpa de Alberto que desestabiliza los mercados. ¿Por qué toma esa decisión? No lo sé. Partamos de la base... Es ontológica la pregunta, no lo sé. Partamos de la base que son personas que son solo profesionales, un político que conoce. Solo lo sabe él y su foro íntimo. Creo que tal vez la euforia de haber ganado de esa manera. La verdad no lo sé, pero yo lo que vi ahí, no vi un hombre de Estado ahí, en ese momento, donde vos decís, este tipo se tiene que tomar una hora y tomar la decisión de su vida. Pobre tipo, porque todavía no había asumido, ¿viste? Tenía que tomar la decisión. A ver si el acuerdo tendría que haber sido de esta manera. Es, ok, yo te pongo el dólar a 60, te doy estabilidad. El dólar a 60 era que de 40 mangos pasó a 60, una super devaluación. Era un dólar recontra competitivo, olvídate, Brasil estaba vacío con el dólar a 60. O sea, nos sobraba dólar, por eso yo estaba tranquilo. Bien. Pues si vos decís, che, pasó de 40 a 40 a 50, bueno, jodete. Yo te pongo el dólar a 60, eso sí, poneme un cepo. No sale un puto dólar del Banco Central. Declará que la deuda está en default, porque la verdad que ya no tenemos los dólares para pagarlo, y yo asumo diciendo, mira, esta es la cagada que se mandó Macri, yo ayudé en esa cagada para cortar la sangría, pero ahora lo tengo que resolver y no hay plata para todo, muchachos. A mí me contaron cómo fue, casualmente me lo contaron estos días, la transición en la provincia de Buenos Aires, cuando Axel le gana a Vidal. La transición no la llevó adelante Axel, la llevó adelante otra figura de la fuerza política, y el acuerdo con Vidal fue: vos no agites las aguas, esto quiere decir no salgas a repuntar, poner lo que se dice en la jerga, poner la palanca en boludo, ¿entendés? Perdiste la elección, nosotros vamos a asumir y no vamos a dar vuelta a los escritorios, los cajones, o sea, no vamos a perseguir a nadie. El acuerdo fue basado sobre eso. Yo lo que digo es que en ese momento... Que el acuerdo se cumplió. En ese momento era un momento medio salomónico. O sea, si vos querías que corten al nene es porque no era tu hijo. Y yo sentí que en ese momento estábamos protegiendo a la población argentina de un dólar que podría haber quedado en 150 mangos, porque era una crisis de deuda y una corrida bancaria. Ahora, a posteriori de eso, yo ya bastante, digamos, no sé, frustrado, enojado con la situación, Alberto vuelve a hablar conmigo para que yo sea ministro de Economía. Yo, viendo esa situación, le digo, mira, Alberto, estamos en este lío y acá tenemos la deuda privada en default, tenemos el acuerdo con el fondo más grande en la historia de la humanidad. Acá hay que reconfigurar esta economía y tenemos dos discusiones que son económicas, pero una es muy fuertemente política, y el problema es que la conexión con la deuda privada se conecta con la discusión con el fondo, porque obviamente una deuda sustituye a la otra. Entonces lo que yo le digo es, mira, lo que me parece que deberíamos hacer es convocar una mesa donde esté el frente, mínimo Massa, Cristina y vos. Yo creía que en esa mesa convenía que estuviera Massa, convenía que estuviera Axel, convenía que estuviera Máximo, o sea, los pesos pesados del frente de todos, que podían mirar la cosa desde un punto de vista distinto. Yo vengo, digo que hay arriba de la mesa para hacerse el boludo con el fondo y pagar, hacerse el boludo con la deuda y pagar. Yo esa la cuento, pero yo para esa no estoy. ¿Vos hubieses negociado con el Fondo Monetario más a cara de perro, más con el cuchillo entre los dientes? Totalmente. Patear el tablero y decir somos troscos, la deuda es ilegítima, yo para esa tampoco estoy. Ahora, decirles a los acreedores... La deuda que estamos a punto de firmar ahora. Pará. Esta sí es ilegítima. Pará. Yo a los acreedores privados estoy para decirles, muchachos, se jugaron un pleno en el casino, salió el cero, denos 10 años de extensión de plazo
y nosotros no le hacemos una quita a la deuda, a los acreedores privados. Y al fondo, estoy para decirle, las 20 lucas que te podía tomar, hacemos un programa tradicional, las 30 lucas que Trump le ganó a Macri, que ya se fueron a la mierda, porque ustedes no pusieron un cepo, cosa que reconocieron la auditoría interna el otro año. Dijeron, nosotros dijimos que había que hacer eso, pero Macri dijo que esa línea no la iba a cruzar, y nunca explican por qué lo dejaron cruzar. La respuesta es porque Trump operó en el board del fondo para que eso pudiera ocurrir. Yo para esa estoy. Alberto me dijo, esa mesa no es necesario, todas las decisiones en mi gobierno las voy a tomar yo porque yo soy el presidente. Y yo le dije, los presidentes no son tipos a los cuales la persona con más poder de la Argentina los anuncia por Twitter. Tiene que haber una mesa donde... ¿Vos le dijiste eso? Sí. Tiene que haber una mesa donde esté Cristina, donde esté Massa, donde ojalá que esté Axel, porque es una voz económica aparte relevante, ojalá que esté Máximo y ahí lo discutimos. Cuando él me dice que eso no va a pasar y que así no va a gestionar el frente de todos, yo le dije, bueno, gracias, pero no acepto tu ofrecimiento. ¿Te gustaría ser ministro de Economía? Si viera que hay un esquema político que realmente puede bajar la inflación, recuperar la moneda y hacer eso sin que la gente se tenga que cagar de hambre y la propuesta política y también los dirigentes de carne y hueso me convencen de eso, lo sería encantado. Ser ministro de Economía para decir fui ministro de Economía, yo fui viceministro de Economía. Dejaste pasar 2 chances, ¿no? Después me lo volvieron a ofrecer. La de Alberto Fernández y te la volvió a ofrecer ¿qué? Me lo volvió a ofrecer Alberto Fernández y después también Sergio Massa. Sergio Massa te ofreció ser ministro de Economía. Sí. O sea, 3 chances. 3 chances. Y no lo haría por un servicio público, digamos, diciendo, bueno, me la juego, sé que las chances que me vaya bien son muy bajas, pero bueno. No, pero, a ver, vos nunca sabés si te va a ir bien. Porque no es que yo digo, mira, yo tengo la solución para Argentina, nada más que estos políticos son medio boludos, no se dan cuenta. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si ya en el arranque de la conversa vos ves que ese espacio político, ese presidente, no está para mover el avispero. El frente de todos iba hacia el fracaso. Sí. De vuelta, no porque soy un visionario, porque vi el fracaso ahí. ¿Por cómo le vas a preguntar a Cristina qué vas a hacer con el fondo? ¿Tú te pensás la gente te votó a vos? A ver, Alberto Fernández hubiese ganado si iba él con una colectora, digamos, como candidato, y Cristina decía, no, mi candidato es, qué sé yo, Roger Rabbit. Ganaba Roger Rabbit, hermano. Para mí, ¿te puedo meter una raspadita, no? Dale, dale. Para mí, Alberto, si se subía al Clio, ganaba solo. Buena esa. Para mí, hay que subirse al Clio, papá. Tenés razón. Cristina, más o menos. Tenés razón. Pero si te subís al Clio y vivís en Paternal, es más verosímil que te subís al Clio, si te subís al Clio y vivís en una mansión. Me tiraste el caño, pero te pedí. No, está bien. Perfecto. Igual vive en Parque Chas. Perdón, Parque Chas, tenés razón. Parque Chas. Sí, Parque Chas, Parque Chas, sí. Ahora, te juro que de las casas de los ex ministros de Economía, la de Axel es la más pobretona, pero no importa. Está muy bien. A lo que voy es, no es que terminemos con el periodismo inmobiliario. Por favor. Por favor. La gente donde vive. No, a mí me parece que la gente vive donde quiere, se va de vacaciones donde quiere. No, a mí me parece que si vos siempre tuviste un sueldo de funcionario público, tenés que vivir como vive el 90% de los argentinos. Claro. No estoy de acuerdo con eso. Y no es honestismo pelotudo, ¿eh? O sea, me parece que hoy gana un pibe que dice que va a dolarizar y el ajuste lo va a pagar la casta, porque me parece que la mayor parte de la clase política se alejó bastante del quilombo que es esperar un colectivo a las 3 de la mañana en el conurbano, digamos, francamente. No lo digo por un purismo estúpido. Pero yo creo que volviendo... Creo que las condiciones materiales de vida tampoco determinan las políticas. Videla, que ha sido bastante gravitante en la política económica de este país como mínimo. Hay un lindo pensador. Era una zeta. Tenía un departamento de 3 ambientes. Hay un lindo pensador que vos te acordarás quién es, que dice que si vos no vivís como pensás, terminás pensando como vivís. Así que yo lo tomaría. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo eso? Googlealo. ¿Quién lo dijo? Googlealo. Es un pensador marxista, googlealo. Lo que digo es, hablando en serio, el episodio 60 me parece que es que lo que se ve públicamente, obviamente la gente no tiene por qué saber qué pasó en privado. Sí. Pero sí creo que para mí fue una señal muy importante que el Frente de Todos y que sobre todo Alberto Fernández no tenía una visión política que permitía que el Frente de Todos fuera un experimento político exitoso. O sea, creo que si vos llegás con una coalición tan atípica, no podés gobernar como si la pegaste en la selección y la gente te votó a vos. ¿Te gusta provocar?
Sí, es un recurso. Es un recurso al dar clases. Es un recurso, porque creo que en estos momentos... ¿Le encontraste el shade al Zócalo? No. ¿A meter el Zócalo? No pienso en el Zócalo, no pienso en el Zócalo. Como le dicen ahora, al reel, al... No, aparte no tengo redes sociales, no, pero... Pero sí tenés mucha repercusión. Sos un influencer. No lo digo peyorativamente, en el sentido de... No lo creo peyorativamente. Yo creo que cuando vos laburás de economista, en un país tan complicado como Argentina, yo necesito que mis clientes, por ejemplo, cuando yo tengo una charla con ellos de 1 hora, 2 horas, se queden con algo. Y no pretendo que se queden con cuánto son las reservas medidas hasta antes de ayer a las 5 de la tarde, porque no se va a acordar de eso el tipo. Entonces a veces el recurrir a imágenes, a metáforas, a un storytelling, es un argumento expositivo que yo lo traigo desde la facultad. Pues si no el pibe se te duerme, ¿no? También. Sí. Entonces sí es un recurso. Bien. Siempre soy con Daniel Tonietti. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Avellaneda, mi lugar, nuestra casa. Ingresa en www.mda.gov.ar y seguinos también en redes sociales para conocer todo lo que pasa en la ciudad. Noticias, servicios, agenda cultural y trámites para nuestra comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. En el CUY estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom o presenciales. Inscribite hasta el 20 de agosto en cuy.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Ley 27.675 amplió los derechos de las personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, garantizando respuesta integral que incluye prevención, diagnóstico y tratamiento, prohibición de pruebas de VIH en el trabajo, jubilación especial y pensión según requisitos, y leche gratuita por 18 meses para bebés de personas con VIH. El primer paso para defender nuestros derechos es conocerlos. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. Archivo es tremendo, claro. No, voy a hacer mención
a una nota que escribiste en Le Monde Diplomatique hace semanas atrás, que además tuviste la gentileza de compartir conmigo. Yo tuve la gentileza de leerlo. Muy bien. La nota es muy larga, la pueden buscar, se las recomiendo. Hay un elogio, entre otras cosas, a Galperín, a Marcos Galperín, digamos, o a una reivindicación a Marcos Galperín, digamos. No quiero entrar en ese punto. A Mercado Libre. A Mercado Libre y a Mercado Pago, más que a Mercado Pago. Más que No más a sus que accionistas. Más que No a sus accionistas. Más que a bueno, pero elogiar Mercado Libre y elogiar Mercado Pago es de un modo indirecto una reivindicación de Marcos del Galperín. 30, las compañías no son sus accionistas. De hecho, es un gran problema en la economía contemporánea. Pero el accionista mayoritario de esas empresas, ¿quién es? Marcos Galperín. Bien. Igual no quería entrar en esa controversia, otro día lo podemos profundizar, pero me interesaba esto. El último párrafo de esa nota, que vos la tenés presente porque la escribiste vos, es en un mejor momento del gobierno. Es a fin de año, ¿no? Fin del año pasado. Sí, es para el anuario de Le Monde. Podemos decir el mejor momento del gobierno, ¿no? Venía del blanqueo, en algún momento la brecha hasta terminó siendo negativa. Hubo un día, 2 días, donde los dólares financieros cotizaban por debajo del dólar oficial. Argentina, año verde, ¿no? El diciembre más tranquilo de la historia contemporánea, en un año que fue un ajuste feroz y demás. Vos escribiste esto, repetimos, venís con argumentos, ¿no? A Milei le sale bien si el blanqueo y el Fondo Monetario le permiten construir un puente hacia un país que, rige mediante, permita explotar las riquezas de nuestro subsuelo de una manera tal de generar una abundancia de dólares que terminen con la inflación, recuperen la estabilidad de la moneda y un proceso de crecimiento del consumo apalancado en el crédito, más que en un plan platita. Bien, pero el final. El final, vamos. El final es un final provocador. A toda orquesta. No, al final lo escribiste vos, no lo escribí yo. Es un final provocador, confirmo. Lo hiciste para provocar. Confirmo. Lo hiciste para provocar. Confirmo. O sea, lo hiciste, o sea, metiste el planchazo y después le dijiste... Para que a vos te pase eso que te está pasando ahora. Que te dé un poquito de urticaria, te duele la panza. No, urticaria no me va a dar urticaria. Dice, ese país, de alguna manera cuando la estabas viendo... Si a Milei le sale bien. Si a Milei le va bien, el famoso... Y si le sale bien. Si sale bien, ese país se parecerá más, y nombrás la palabra maldita acaso, se parecerá más a Perú que a Noruega, obviamente. Lo cual es, claramente, ¿no? Sí. Ya nos parecemos más a Perú que a Noruega sin ese país. Perú tiene un dígito de inflación anual. Bien. Pero entre un país con 200% de inflación, podemos decir el país de Massa, de Alberto, del gobierno anterior, y Perú, vos, ¿qué elegirías compañero? Compañero medio, ¿no? Poco gastándolos seguramente, ¿no? Compañero. No. Para mí debería haber metido un compañero, pero bueno. Muy bien. Tuviste un poco... Estoy interlocutando con la gente que está de este lado del Río Bravo. Es esa. O sea, para. Perú o Noruega, y hay que elegir entre Perú y Noruega. Como Noruega no vamos a ser, porque hay una ironía, vayamos a Perú. No, para un poquito. Está claro que Perú y Noruega son 2 imágenes, porque si no, es como que si no sos idéntico, estoy diciendo una boludez. Son 2 imágenes. ¿Son 2 imágenes de qué cosa? De Perú, un país con abundancia de recursos naturales, que los distribuye horrible, o sea, que no los distribuye, versus Noruega, un país con abundancia de recursos naturales, que los distribuye increíblemente bien, con un impuesto a la ganancia que es 55%, digamos, para los trabajadores, ¿no? O sea, con un impuesto a las ganancias enorme, entre otras tantas cosas. Hay que decir, Perú tiene una estabilidad monetaria, tiene el mismo presidente del Banco Central desde el año, si no me equivoco, 2006. Y es una economía que se llama Julio Velarde, que es casi el presidente. Y es una economía mucha inestabilidad política. Y mirá la paradoja, es una economía que un año antes de la hiper de Argentina tiene su hiper, es 2 veces más grande que la hiper de Argentina, ellos tienen 6.000% de inflación, nosotros 3.000. Hacen un programa monetario muy duro. En el 94 Argentina tiene 5% de inflación anual, Perú 25%. Nosotros le hacíamos bullying a los peruanos, decían, boludo, se arregla así, qué sé yo. Hoy tienen 5, nosotros 200. Porque se tomaron en serio resolver el tema inflacionario, y resolver el tema inflacionario lleva tiempo, si querés que sea sostenible en el tiempo. El presidente de Perú es el presidente del Banco Central. O sea, hay un Hoy nivel es más importante el presidente del Banco Central que el presidente de Perú, claro. Julio Velarde fue presidente del Banco Central elegido por
Alan García, y el nivel de inestabilidad política que tenés en Perú es tremendo. O sea, Alan García se pegó un corchazo por la causa Odebrecht. Pero, Pedro Pablo Kuczynski, destituido. Ollanta Humala, preso. Pedro Castillo, preso. Déjame ir a la provocación. Y después, a ver, la sociedad peruana, como bien lo definí, o sea, una economía completamente extractivista, mucho crecimiento basado sobre fundamentalmente los minerales. Condiciones de vida paupérrimas. Y Perú es... Si fuiste a Lima, es... La mitad de la población no tiene ladera. Sí. Perú es San Isidro, el barrio que está al lado creo que se llama... Las Flores, no sé. Sí, no me acuerdo cómo se llama. ¿Sí? Y después lo demás es, con todo respeto, lo que sería el conurbano de la Argentina. No, es peor, porque son condiciones de pobreza en estilos de vida rurales. Miraflores es. Miraflores. Es ruralidad. O sea, de vuelta, la gente come cuises. O sea, es así. Sí, pero Lima es una tradición. Lima es San Isidro y Montechingolo. En el medio nada. Vamos a la provocación. Respeto a Montechingolo. Vamos a la provocación. Primero que nada, yo creo que Argentina puede ser Noruega. La posibilidad la tenía servida el Frente de Todos y la cagó toda. O sea, la posibilidad que tenía el Frente de Todos es ser Noruega. Por supuesto. Por supuesto. Pero te lo discuto con números, por supuesto. De vuelta como imagen, no estoy diciendo vamos a tener el PBI per cápita de Noruega, como imagen de una economía que tiene ahora la bendición de, en un mundo que se está haciendo pedazos, poder producir cobre, que el mundo necesita y el precio está subiendo, litio, que el mundo necesita y el precio está subiendo, vaca muerta, en un momento donde los proveedores de energía internacionales ya no son confiables porque están atravesados por conflictos bélicos. Un campo que, si saldamos la cuestión distributiva con el campo y miramos lo que le pasó a Brasil en las últimas 2 décadas, podríamos duplicar la producción del campo fácilmente. Tenemos ese país que, en vez de exportar 70.000, 80.000 millones de dólares, de acá a 4 o 5 años puede estar exportando 150.000 y resolver el problema del dólar con la gente adentro. Eso para mí es Noruega. Es decir, no es prohibir el extractivismo. Es, yo voy a explotar mis riquezas naturales, sé que eso rompe el ambiente y sé que si no lo distribuyo bien rompe la sociedad. Entonces tengo que tener un acuerdo donde yo te dejo invertir para sacar cobre, si vos me cuidas a la comunidad, me cuidas el agua y me pagás las regalías y las retenciones que me tenés que pagar. Y si no, no vengas. Y si vos no querés venir, lo hace YPF Litio. Y si vos no querés venir, lo hace YPF Gas. Y si vos no querés venir, lo hace YPF Agro. Porque hoy nosotros tenemos una empresa testimonial que le puede empezar a competir al sector privado de primera, como la Statoil de Noruega. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde voy? El Frente de Todos perdió esa posibilidad. En Noruega el modelo Statoil es un modelo que ellos agarran la renta petrolera y la ponen en un fondo que invierte en investigación, desarrollo y educación. Exacto, que dice, en un momento se nos termina el petróleo, tenemos que estar haciendo otras cosas buenas para que cuando no haya más petróleo seamos buenos haciendo autos. Estatal, ¿no? Sí. Ahora tiene participación privada y fue bajando la participación estatal, pero la acción de oro la conserva el Estado. Entonces, el Frente de Todos arruinó esa oportunidad. Milei nos quiere transformar en Perú. Entonces nosotros decimos, no, mira, cuando la sociedad se dé cuenta que vamos hacia Perú, lo van a votar en contra y Milei se va a ir y vamos a volver nosotros a hacer las cagadas de siempre, poner la inflación en 200%, cerrar la economía, armar un cepo. Bueno, no. La sociedad se cansó y está dispuesta a soportar las penurias que propone Milei como programa económico, que es que vos te quedes sin laburo en la rotonda de Alpargata porque abrís la importación de calzado y te tengas que manejar Uber por la mitad de precio, porque tu ingreso baja a la mitad cuando pasa eso, porque tener la inflación corriendo el 200% anual es un problema fundamentalmente de los pobres, no de los ricos. Yo cuanto más inflación haya, más gano. Esa es mi vida. ¿La tuya? La mía. ¿Por qué? Porque sé cómo defenderme de la inflación. Sé cómo comprar instrumentos financieros que le ganan a la inflación. La sociedad no pudo hacer eso, ¿sabes hasta cuándo? Hasta que Mercado Pago le dijo que si ponía la plata en su billetera, se la cuidaba de la inflación. Por eso probó con esa nota. Porque vos lo que le pedís al Estado no es que te transforme en Noruega. Mercado Pago te da tasa negativa. Ahora, anda 2 años atrás. Si tenés que financiarte con Mercado Pago, tiene una tasa... Está mal la cuenta, Daniel. Si vos tenés la plata en el bolsillo, el año de Massa, ministro de Economía, se te deterioraba con 200% de inflación en año. Y si la tenías en Mercado Pago sin hacer nada, te pagaban en el mejor momento 120 tasas. Vos me decís, hijo de puta, entre 200 y 120 se queda 80 galperín. Claro, pero el sector público se queda 200 si vos te quedás los billetes en el bolsillo. ¿O por qué te crees que todos los pobres te dicen haceme transferencia? ¿Qué pasó?
Lo que le tenía que arreglar el Estado, se lo arregló un privado. Entonces, cuando el privado putea al Estado, se legitima. Cuando Galperín le dice a los pobres, ven que el Estado no anda y yo sí, ves que vos podés vender chipá y cobrar por Mercado Pago. ¿Qué pasó con el Estado? ¿Qué pasó con el de regulaciones que le jugaron a su favor? En Brasil el PIX está controlado por el Banco Central. Pero la regulación, ¿quién la hace? ¿El Espíritu Santo o el gobierno peronista que se hizo el pelotudo? ¿Quién la hace la regulación? ¿Quién permite que Uber no esté regulado en la Argentina? Porque nosotros gobernamos de los últimos 20 años el 70%, y ahí está Uber vivito y coleando. Nosotros. Sí, yo me considero de este lado del Río Bravo, yo no estoy a favor de mi ley, ideológicamente estoy en las antípodas. Lo único que me pasa es que cuando baja la inflación, veo el número y digo, chicos, ese número es más bajo que el que teníamos nosotros. Si quieren discutimos que las cosas caen para arriba, pero es difícil pegarle a mi ley por el número de inflación. ¿A qué costo? Hay que tener carita de piedra, ¿eh? ¿A qué costo? Hay que tener carita de piedra, ¿eh? ¿Y el costo de la inflación? ¿Y el costo que la gente que va a comprar la leche no sabe si está 15% más caro que la semana pasada? ¿Vos te pensás que eso es muy nacional y popular que digamos? Entonces, a ver... Pero el costo de bajar la inflación, el costo de una... ¿Qué costo? Recesión. Hoy la economía es tan grande como cuando Milei la agarró. Ahora, lo que le está empezando a pasar... Lo que le está empezando a pasar es que vos te das cuenta que no aguanta. Inconsistencias. Claro, pero déjame ir un rato, déjame ir un cachito para atrás, porque creo que esto es un problema que tiene la izquierda a nivel internacional, no solo nacional. Lo que pasa es que a nivel internacional la izquierda ya arregló la inflación. Acá en Argentina no lo encontramos, esa solución post-convertibilidad. Estamos todos medio sorprendidos, te pongo esta imagen. Estamos todos medio sorprendidos porque los habitantes del Bosque votaron en contra de Robin Hood. Una cosa rara que pasó. Porque el gobierno de Alberto Fernández, ¿qué dijo? Primero los últimos. Sí. Entonces vos decís, mierda, si ahí viene un gobierno que le va a sacar a los ricos y le va a dar a los pobres, ¿por qué los pobres le votan en contra? Bueno, porque Robin Hood, cuando tenía un quilombo, no imprimía billetes. Iba y le sacaba a los ricos para darle a los pobres. Entonces, cuando yo te digo que nos quedamos sin dólares y hay que hacer un ajuste, lo que te estoy diciendo es que no hay que imprimir billetes. Hay que cargar el peso de ese ajuste sobre los que más tienen. Pero no te lo digo ideológicamente. Te lo digo porque así es como funciona. Pero cuando se hizo el impuesto a las grandes fortunas era casi pidiéndole permiso, por favor. Mirá lo que pasó después del impuesto a las grandes fortunas. Vamos a hablar de eso. Te hago una ¿Es cuenta. un impuesto que vos apoyaste, acompañaste? Sí. ¿Pensaste que tiene que ser permanente, por ejemplo? No, creo que estaba re mal diseñado. Básicamente por las siguientes razones. A ver. Número uno, si vos tenés un país que está haciendo una política tributaria obscena, que lo tendríamos que estar denunciando en el GAFI, como Uruguay, porque la amnistía fiscal que hace Uruguay invita a que vayan capitales de todo tipo y color. Y un miembro del Mercosur, en principio, no puede hacer eso. Bueno, es una tradición económica de Uruguay. No, pero la última reforma fiscal de Uruguay para las personas es de una generosidad inusitada. Yo cuando el dólar sube tengo llamado cada 15 minutos, perdón. Entonces, ¿a dónde voy? Cuando vos pones, ejemplo, suponete que vos decís, che, la verdad que estos estadounidenses me están cobrando un montón de impuestos. Me voy a ir a la mierda, me voy a ir a otra jurisdicción a tributar, a otra jurisdicción, un paraíso fiscal, porque soy multimillonario, qué sé yo. ¿Sabes qué te hace la FIP estadounidense, la ARCA estadounidense? Te dice, espere señor, vamos a revisar sus últimos 40 años de pago de impuestos, le vamos a cobrar un impuesto por las dudas, porque usted no va a tributar más acá y la riqueza usted la sacó de acá, y te lo hacen tan caro que nadie deja de ser tributante norteamericano. Después los estados compiten, ¿viste? Si te vas a Miami pagas menos que en Manhattan, qué sé yo. Pero si vos te querés ir de Estados Unidos como contribuyente, te hacen pelo y barba. Estoy hablando de la cuna del capitalismo, no de China. No sé si te querés ir de ser contribuyente chino. Bueno, acá ponemos un impuesto a los ricos. ¿Qué va a pasar? Y se van a ir a Uruguay, macho. O sea, tenés que, cuando vos tomás una medida económica, tenés que iterar. ¿No? Teóricamente, tenés que decir, a ver, yo voy a poner un impuesto, la gente no le gusta poner impuesto, acá al lado se paga por impuesto, por ahí se me puede haber una fuga. Entonces vos tendrías que haber puesto, primero... Estás hablando del caso Marcos Galperín, ¿no? Que se fue... Por supuesto. Se hizo residente uruguayo para tributar allá. Perdón. Muchos. Pero y el 60% de los que pagaban bienes personales en la Argentina. O sea que te quedaste con la plata. Hablando de gente de mucha Por supuesto, guita, ¿no? Pero te quedaste con la plata en 2020. Bienes personales paga bienes personales también. Pero achicaste la base de contribuyentes permanentemente. Entonces, plata para hoy, pero pan para hoy, pero hambre para mañana. Entonces, bien diseñado eso que tendría que haber sido. Miren, hay una pandemia. Hay que poner guita. Yo tenía esta propuesta.
ponemos una penalidad. Si te vas como contribuyente de Argentina, te rompo la cabeza. Ahora, ese es el palo. ¿Cuál es la zanahoria? Si vos no me querés poner la plata, préstamela. Te doy un bono a 1% de tasa y me la prestás a 5 años. A los millonarios. Pones un bono en tu balance que tiene una tasa de interés de mierda y si no querés el bono, te cobro el impuesto. Entonces, ¿entendés? Era palo zanahoria. Y no te puedo decir, te atrapo en este corral, porque es absolutamente imposible económicamente que si vos generás tu riqueza en Argentina, después te vayas a Uruguay para no pagar impuestos en el país que te permitió generar tu riqueza. Ahora, ¿a dónde voy con lo de Robin Hood? Me parece que el problema es que la izquierda no termina de darse cuenta de algo a escala internacional que en Argentina es muy concreto. Post impuesto a los ricos, yo hice la siguiente cosa que, nada, con un algoritmo se hace bastante fácil. Agarré, ¿viste el listado de millonarios de Forbes? Dije, tráeme a todos los argentinos. 2020. Están ahí. Sumémosle cuánta guita tienen entre los 100 argentinos más ricos del mundo. 2020 da 20.000 millones de dólares. Se publica de nuevo el listado de Forbes el año pasado. Digo, tráeme de vuelta a los 100 más ricos. Algunos son los mismos, aparecieron algunos nuevos, otros se cayeron, etc. Encabezado por Galperín, ¿no? Galperín es el argentino más rico del mundo, ¿no? El 2020 tenían 20.000 millones de dólares. En 2024, ¿sabes cuánto tenían los 100 argentinos más ricos del mundo? 40.000. El doble. Duplicaron su riqueza. Digo, a ver si yo estoy muy errado. ¿Qué pasó con el sueldo de la gente entre 2020 y 2024? Cayó 5% en dólares. Entre 2020 y 2024, 3 de esos 4 años gobernó un gobierno que dijo primero los pobres, primero los de abajo. Entonces, hermano, te hiciste el Robin Hood, pero lo que hiciste fue imprimir papelito de colores. Y los culos sangran cuando vos sos Robin Hood, no cuando imprimís papelito de colores. Imprimir papelito de colores está bien, como dijo Keynes, para determinadas circunstancias de la economía capitalista moderna muy, muy específicas, que son, número 1, 29, crisis del 29. Cuando hay amenaza de deflación, no pareciera ser el caso nuestro. Probablemente al final de la convertida sí, ahí había que imprimir papelito de colores. Cuando el desempleo es muy alto, no es el caso de ninguno de los años del Frente de Todos. Y yo agrego una cosa, de haber leído a los estructuralistas de la CEPA, la PREV y ya Diaman, si sos Argentina, cuando el Banco Central está lleno de dólares. Si vos no tenés esas 3 condiciones y te pones a imprimir guita, Dios te ayude. Entonces, imprimir guita no es una herramienta normal que vos usas todos los días. Digamos, imprimir guita es romper el vidrio y agarrar la manguera y el hacha. Es como la herramienta la última a la que tenés que ir. Ahora, si vos estás viendo que en tu país, gracias a la pandemia, hay un montón de compañías que están levantando la guita con pala, bueno, tenés medidas distributivas para hacer que no implica estatizar, que no implica expropiar, incluso que ni siquiera implica subir impuestos o algo así. ¿Estarías a favor de que el Estado tome el control con empresas mixtas bajo el modelo IPF de las empresas, no sé, de distribución de energía eléctrica, del gas, de los servicios públicos? Yo por ahí estoy muy afectado por mi propia experiencia en el paso del Estado. Yo creo que cuando el Estado hizo valer de verdad y con fuertísimo análisis y laburo técnico, pero también con fuerte decisión política. Cuando el Estado hizo valer las representaciones públicas que tienen esos directorios por tener acciones en Clarín, Techín. Es circunstancial. Depende del gobierno y depende que el Estado tenga las acciones, que las puede vender en cualquier momento. Y vos podés estar, el FGS. Y vos podés, estoy hablando como política de Estado. Y vos podés tener una compañía pública que si el gobierno es de derecha, déjame terminar, si el gobierno es de derecha, vos en vez de tener nafta barata, tenés nafta cara. Está bien. YPF igual es pública. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo para. Nada es independiente de la política, ese es el problema, exactamente, me parece. En eso coincidimos 100%. Vamos a dar un ejemplo que vos reivindicás y que yo acompaño esa reivindicación, que es el caso de YPF. YPF fue estatizada. En realidad es una empresa privada con el control del Estado mayoritario, para ser más preciso, ¿no? Es una empresa que cotiza en Estados Unidos. Que se regula por el derecho privado. Tiene todas las regulaciones como si fuera Microsoft o Apple. Exacto. Las mismas regulaciones. De hecho, cotiza en el mismo mercado. Y de alguna manera hubo una continuidad de política de Estado, si vos la pensás. Obviamente Macri le pone su impronta, Alberto le puso su impronta,
Milei le pone su impronta ahora con Horacio Marín, ¿no? Completamente. Pero hay como una idea de, bueno, podemos cambiar los perfiles, vamos a ir más al shale gas, dejemos el convencional, pero hay una idea de saquemos el petróleo, saquemos el gas, hay un criterio más para exportar, otros tendrán un criterio más mercado. Te diría que esta última gestión es bastante distinta, ¿eh? Me parece que eso empieza a cambiar. Está más pensado en la exportación. YPF se acaba de retirar de las áreas convencionales, generando... acaba de dejar Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia, que es el primer pozo de petróleo que tiene más de 100 años. Exacto. O sea, es una jugada una decisión muy fuerte. Histórica, estratégica, tan importante. Y es un corrimiento del mercado local de combustible que si sigue por ese camino puede terminar en un problema. Y además puede tener un impacto social, ¿no? Porque imagino, porque todo lo que produce totalmente. La explotación de petróleo en esos lugares. Pero quiero preguntarte, ¿ese modelo no se podría aplicar a Edenor, Edesur, Metrogas? No te digo AISA porque lo que pasa que la idea de es una empresa, está claro, controla el Estado, el que se sienta en la punta es el Estado, y después que lo privado, bueno. Está claro, lo que pasa que ahí depende de los potenciales productivos y tecnológicos que vos le ves a cada uno de esos sectores. O sea, para mí YPF en ese momento nos abría una puerta al no convencional que vos no la podías abrir de otro lado ni podías pretender que el sector privado la abriera. Un Edenor, un Metrogas, está todo inventado. O sea, ahí lo que tiene que pasar es que ¿cuál es el modelo privatizador? ¿Cuál es el modelo estatizador en esos sectores? Para que se entienda bien. Hay un punto donde el costo de distribuir la energía es uno y es bastante transparente, bastante claro, etcétera. Vos podés ir cobrar ese costo a la gente o no cobrárselo. Es una primera decisión de política de Estado. Yo soy de los que piensan que al 40% se la tenés que cobrar barata, al 60% se la tenés que cobrar cara. Si tuviéramos que dividir, digamos, maniqueamente la población argentina. Entonces, ahí lo que te agrega el management privado no es la definición del costo. O sea, si Edenor es privado o es público, el costo de la energía que distribuye Edenor vos lo conocés en los dos casos. Ahí no es que el accionista tiene como algo que sí tenía el accionista de YPF, que es decir, che, ¿cuánto petróleo hay ahí abajo? Bueno, solo lo conocen los geólogos de YPF. En cambio, la distribución de gas o la distribución de electricidad funciona igual en Hong Kong que en Argentina. Eso no es una diferencia. Entonces, la pregunta es, ¿vos querés tener tarifas bajas porque te parece una política espectacular? ¿Tarifa baja para todos? Mi punto es, para mí, ese modelo es compatible con gestión pública de esas compañías. ¿Vos querés tener tarifas caras para todos? Para mí ese modelo es compatible con gestión privada. ¿Vos querés tener tarifas caras para los ricos y barata para los pobres? Ese modelo para mí es compatible con gestión privada, pero con un regulador muy inteligente y muy presente. No es el que tenemos hoy. Ahora, por Dios, no hagas un modelo de tarifa barata con gestión privada, porque es un engendro y sale como el orto. Y es lo que tuvimos por 2001 hasta bien entrado el gobierno de Cristina. Ahora, ¿qué beneficio le da a la gente que vos le regale la luz, el gas, etcétera, y el transporte público? Son muy distintos. Son muy distintos. O sea, hoy el gas en Argentina, nos guste o no nos guste, el gas de red es un buen proxy de si vos estás del 50% pobre para abajo o del 50% pobre para arriba. Entonces, si a mí me preguntás, yo me dejaría de quejar de cuánto vale el gas de red y me preocuparía de tener una distribución y un precio accesible de la garrafa que usa un tercio de la población, que llega a fin de mes cagando. Me parece que ahí deberían estar puestos mucho más fuerte los esfuerzos del Estado, porque en la villa no se cocina con gas de red y en el norte de la Argentina no se cocina con gas de red. Me parece que ahí es otra cuestión. En el caso de luz, la segmentación es muy sencilla y es imperdonable que hayamos tenido que llegar hasta Sergio Massa para tener una segmentación tarifaria donde hoy realmente yo pago la luz un huevo y el que está al lado mío y es jubilado con la mínima la paga barata. Eso se podía hacer técnicamente en Argentina hace por lo menos 8 años, donde vos ya tenías la información necesaria para hacerlo. El transporte público es otra cosa. Para mí el transporte público en la Argentina tiene que ser gratis y de calidad. Gratis. Gratis y de calidad. ¿Te subís al colectivo gratis? Gratis, porque la gente para divertirse no pasea en colectivo. En cambio, la gente, si la luz es barata o el gas es barato, en invierno, cuando tiene mucho calor, abre la ventana. Y me está desperdiciando un recurso que a mí me cuesta un huevo sacarlo de abajo de la tierra. En cambio, no voy a tener adolescentes que para joder salen a andar en subte, en hora pico, y me cagan la vida a los otros que lo tienen que tomar para ir a laburar. Entonces, las ciudades que ya han resuelto estos problemas, que han entendido eso, dicen, loco, ¿para qué no es gratis, pero está subsidiado? Claro, está subsidiado y sobre todo vos tenés una tarifa plana
que es muy redistributiva. ¿Por qué? Porque un rico, yo la otra vez me tomé un subte después de años. Si yo tuviera una tarifa plana, la otra que me tomé el subte, me arrancaron la cabeza. Porque pago la plana y lo uso una vez. En cambio, el pobre laburante que lo tiene que tomar 2 veces de ida y 2 veces de vuelta, plana es súper redistributivo. Porque lo usa mucho, entonces licúa el precio. Para mí ese tendría que ser el modelo de las grandes urbes. Para ir terminando, Emanuel, del gobierno de Milei y de la figura de Milei, ¿lo conoces a Milei? No, no lo conozco personalmente. ¿Nunca estuviste con él? No. ¿Alguna vez se comunicó con vos? Por los medios, sí. Por ejemplo, me llama cariñosamente Álvarez el Gil, que me parece cacofónicamente... Te causó gracia, como chiste es malísimo. Es malísimo. Te digo, de los neologismos de Javier, no, me parece no es el más logrado. Tiene cosas más logradas. Sí, yo creo que... Por eso me siento a mí un poco me gusta ninguneado. mucho empresarios. Empresarios me parece excelente. Sí. Y además, ¿te puedo decir una cosa? El problema es... Cuando él dice empresario me siento el flaco Dan. Mira, me gusta que traigas a terapia tus contradicciones profundas. Me dicen el flaco Dan, ¿sabías? No sabía. Sí, bueno, puede ser. No sabía. Pero bueno. Milei, para vos, ¿es un episodio, un capítulo, un interregno en la historia argentina? Te estoy preguntando algo de futurología. Sí, ¿O te parece que es alguien que viene a resetear el sistema político y que pase lo que pase con Milei, la Argentina no va a volver a ser lo que era antes y que estamos hablando de un nuevo ciclo político? No, yo leo a Milei en escala más internacional, en un momento donde... Para mí el capitalismo tuvo 2 fases como muy claras, digamos. Una primera fase de la edad dorada del capitalismo, redistributiva, Estado Los años dorados. Exacto, que es eso que va... 48-72. Exacto, donde la gente consumía más. El baby boom. La gente consumía más porque ganaba más plata. Y la expansión del mercado hacía que los empresarios también ganaban más plata, entonces se agrandaba la torta, se repartía bien, todos felices. Eso se traba en el 78 con la crisis del petróleo. ¿72? 72 con la crisis del petróleo, y políticamente se reconfigura con Reagan y con Thatcher. A partir de ahí la gente no tiene más aumento de sueldo, tiene crédito. Entonces los boom de consumo... El modelo de financiarización del capitalismo. Exacto. Ahí estamos, ¿no? No, eso se rompe en 2008. Y hasta ahora el capitalismo no encuentra un nuevo sistema de crecimiento que nos tenga todos contenidos. A partir del 2008, para mí el capitalismo está en una crisis donde la aparición de estos outsiders laburan sobre el mismo malestar que te genera, que la verdad que lo que termina pasando es que los que más crecen no tienen democracia. Los que arreglan los quilombos de los pobres, los que integran gente al mercado, no tienen democracia. Entonces vos decís, viste, la democracia se come, se educa y se cura. No, la verdad que no. Déjame decirte de esta manera. ¿Te estás refiriendo a Xi Jinping? Sí, claro. ¿Te estás refiriendo a Trump? Que va a un camino de Trump ahora... Da un camino de autocracia. Pero hace 10 minutos que empezó, ¿no? Está bien. Ok. Discutamos si en Estados Unidos hay democracia. ¿No? Tenés que tener 3.500 palos verdes para hacer una campaña. Está bien, pero la forma de la democracia está mutando, ¿está de acuerdo? Bueno, tienen formalidades democráticas. Pero que se están rompiendo. Está bien, bien. Después Putin. Exacto. O sea, de las 3 personas que... Sí, pero como yo digo, la emergencia de China, ¿qué es la emergencia de China? Primero parecía que eran unos tipos que la verdad que lo que hacían eran copiar, digamos, lo que hacían bien el resto de los países, ¿no? Entonces la amenaza china, ¿cuál era? Bueno, te copian, te cagan, te generan imitaciones, qué sé yo. Y es un modelo de salarios bajos, etcétera. Hoy China es un modelo tecnológico de salarios altos. No existe más. Hoy Camboya es un modelo de salarios bajos, pero China no más. Entonces Trump yo creo que llega 30 años tarde a defenderse de los chinos. Pero surge como ese malestar del cinturón del óxido, como ese malestar de... ¿Dónde está el malestar y dónde está el voto de Trump? En todos los lugares donde las finanzas no son fuertes, particularmente no en Manhattan. En el resto de los lugares donde perdieron empleo a mano de los chinos, que, como dice el secretario de Comercio de Trump, es muy lindo el libre comercio para ser consumidor, pero si te toca el lado occidente, para ser trabajador es una cagada. Porque te quedas sin laburo porque los chinos son más productivos o porque Asia es más productivo. Entonces yo creo que Milei es la expresión local de eso en un país que no tiene el problema de empleo que tiene Occidente, pero sí que tiene un problema inflacionario que no resuelto. Básicamente creo que Milei surge por esa razón. Vos me decís, Milei es un cambio cultural porque la sociedad argentina hoy está dispuesta a pasar estas penurias por... Si llega a inflación cero, sí. Yo creo que Milei va a cancelar el concepto de estado de bienestar durante muchos años si logra llegar a inflación cero. ¿Y llegará?
A mí me parece que se quedó corto. A mí me parece que nos estamos dando cuenta que... A ver, pensá lo siguiente. 6 primeros meses de Milei, uno decía, che, el Banco Central compra reserva, baja la inflación. Hay una recesión grande, pero ok. En mayo es la primera vez que el dólar paralelo vale 60% más que el dólar oficial. Y a partir de ahí, el gobierno se cuelga el travesaño, dice el dólar está bien, pero tanto colgado el travesaño, y la cosa no afloja, no amaina hasta que no entra la guita del blanqueo. Entonces cuando entra la guita del blanqueo, de vuelta, el dólar está bien, termina el año recontra arriba, enero y febrero, estamos de vuelta colgado el travesaño hasta que llegue la guita con el fondo. Probablemente si la guita con el fondo llega, de vuelta vamos a, está el dólar bien, qué sé yo. Pero de nuevo, vaca muerta, el litio, el cobre, qué sé yo, es una cosa que pasa dentro de 4 o 5 años. Ahí vamos a estar, digamos, con esos sectores trayéndonos dólares, pero a bandadas. Pero con el dólar a 1000, nosotros vamos a bolsiquear el Banco Central en cuestión de meses, que es lo que está empezando a pasar. Entonces yo, medio en chiste, medio en joda, digo, miren que estamos en Brasil gastando los dólares que Galucho por ahí trae dentro de 3 años para hacer el pozo número 78. O sea, no es muy, hay como un desacople entre la velocidad de que me estoy consumiendo los dólares, porque en el futuro voy a ser campeón del mundo, pero el futuro no llegó. Y por eso si yo me los como hoy, ese futuro no me llega. Entonces mi impresión, se quedó corto. ¿Termina? ¿Termina su mandato? Sí. Mirá, como deseo, te diría que ojalá que sí, porque me parece que las cuestiones disruptivas desde el punto de vista institucional son muy inciertas y yo quisiera que de alguna manera encontrara la forma de ir a un plan un poquito más consistente, aunque no esté dentro de sus aspiraciones. Después de que lo vi reaccionar como reaccionó a posteriori del caso del CryptoGate, me empiezo a tener muchas dudas, porque creo que a partir del CryptoGate es un gobierno que está completamente groggy y que cada cosa que trata de hacer para solucionar la cuestión la empeora, y creo que empieza a mostrar que esta idea de, bueno, está medio loco pero la inflación baja, fue una especie de fingir demencia colectivamente, que uno se da cuenta que es un equipo de gobierno que no tiene un hombre de Estado. Y eso no es joda. Eso no es joda. Alberto Fernández puede tener todas las críticas que yo le hice, las sostengo, pero llegó la pandemia y él actuó como un hombre de Estado. Después están los errores que todos conocemos, que fueron una cagada, una irresponsabilidad, un desliz, llámalo como quieras. Pero él llegó la pandemia y no dijo, la vacuna tiene un microchip. Llamó al ministro de Salud, llamó al ministro de Economía, llamó al ministro de Producción, dijo cómo atajamos este quilombo, llamó a las Fuerzas Armadas, llamó a la policía. Eso es un hombre de Estado. Después es la pandemia, qué sé yo, cada uno hace lo que puede. Me parece que el CryptoGate nos mostró un gobierno que cuando le sale una mal, la empeora. Venimos de CryptoGate, la nota con Viale, Caputo con Manes, los jueces por decreto, el acuerdo con el fondo que van a anunciar pero no tienen, pero va a ser por ley, pero va a ser por decreto, ahora no sabemos cómo va a ser. O sea, realmente estamos todos diciendo, por Dios, que le pega una, porque no es como un derrotero muy, muy rápido, y me parece que él puso la vara muy alta. Entonces yo me temo que estemos como en el chiste de Borges, viste que una vez cuenta Borges que un periodista dice que él se murió. Sí. Y Borges dice, la noticia no es equivocada, es prematura. Entonces yo hoy estoy muy afectado porque yo dije, che, si Milei quiere hacer el ajuste más grande en la historia de la humanidad, va a haber caos social. Y pasan 12 meses y no huele una mosca, ¿no? Y no sé si te acordás que Tolosa Paz quería echar a 5.000 tipos que tenían planes sociales y tenían un AUDI cada uno y casi la cuelgan de la plaza. Y hoy el gasto en planes cayó a la mitad, neto inflación, y los dirigentes de los movimientos sociales no aparecen. No aparecen. Una cosa que es para pensar qué pasó ahí, ¿no? Entonces uno dice, bueno, tal vez el ajuste más grande en la historia de la humanidad no generaba nada. Cuando veo la represión del miércoles pasado y la bronca que se genera, etcétera, digo, bueno, ojo que por ahí no estábamos equivocados, por ahí era simplemente prematuro, por ahí tardó en madurar, y hoy por hoy la gente empieza a decir, che, la inflación sigue siendo 2,5%, y yo como jubilado cobro 30% menos que el año pasado. Y ya no tengo remedios. Entonces, creo que el componente de inestabilidad política de Milei, siendo un outsider, con una economía tan complicada, es altísimo. Con lo cual a esa pregunta te digo, tengo dudas, tengo muchísimas dudas. Gracias, Emanuel. Muy amable, ¿eh? Un gusto, la pasé muy bien. Gracias a vos. Igualmente. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.
Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El plan de operaciones atribuido a Mariano Moreno. ¿Cuál fue el proyecto de la Revolución de Mayo? Libro compilado por el profesor Hugo Chumbita que delata junto a otros prestigiosos historiadores el carácter apócrifo del controvertido plan. Una de las primeras operaciones de inteligencia contrarrevolucionaria de los imperios español y portugués en América. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración.